wonderful to be here with you again, and I hope you had a good night. Es maravilloso poder estar aquí con ustedes nuevamente. Espero que hayan tenido muy buena noche. What is the theme for this week in ¿Cuál our school? es el tema de esta semana para nuestra escuela acá? Cultura, pobreza y desarrollo. Culture, poverty and development. Wonderful. You're a very good class. Muy bien, son una muy buena clase. And don't be afraid to speak even if you're not quite sure. Y no tengan temor de hablar aunque no estén totalmente seguros. I won't be as rude as I was yesterday. No voy a ser tan rudo como fui ayer. Okay. So what were the two big themes we considered yesterday? ¿Cuáles fueron las dos cosas grandes que estábamos considerando ayer? Familia, family, y and law, y la ley. Family and law. Familia y la ley. So Abraham is going in a culture which has no respect for family. Abraham está yendo a una cultura que no tiene respeto por la familia. And that's the world in which you are living, with world of sexual revolution, which does not understand sex. Y ese es el mundo donde ustedes también están viviendo, el mundo de la revolución sexual, donde no se respeta el sexo. Because the most intelligent, intellectual people and leaders have become fools. Porque los líderes intelectuales más importantes se han convertido en personas necias, tontas. So they talk of sexual revolution, but they have no understanding of sexuality. Y hablan de revolución sexual, pero no tienen ningún entendimiento de la sexualidad. And we have a culture of law which is becoming a huge problem. Y tenemos una cultura de la ley que se está convirtiendo en un gran problema. So we will continue with the understanding of law. Así que vamos a continuar con ese entendimiento de la ley. Because of course you are victim of lawlessness. Porque ustedes mismos son víctimas de este estar sin ley. The gangs and militias and what else do you have? Pandillas, Paramilitary. paramilitares, milicias, todo eso que ustedes han They are tenido. living in lawlessness. Que están viviendo sin ley, Law unto themselves. que son leales solo a sí mismos. And that's an important part of your poverty. Y esa es una parte importante de su pobreza. And to transform the nation economically and develop it, Y para transformar la nación económicamente, desarrollarla, your challenge is to make your nation a nation under law. su desafío es hacer de su nación una nación bajo la ley. That's what God said to Abraham. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. That Abraham will become a great nation Que Abraham se convertiría en una gran nación because he will disciple his children and his household. porque él iba a discipular sus hijos y su casa. Where did God say that? ¿Dónde dijo eso Dios? ¿En qué parte? ¿Cómo? Génesis 18, Genesis 18. Wonderful. You Maravilloso. should memorize those verses. Hay que memorizarse esos And versículos. Moses repeated that. Y Moisés repitió esto That's almost 450 or 500 years after Abraham. como unos 450 o 500 años What después. will make Israel a great nation? ¿Qué hará de Israel una gran nación? Que sus hijos puedan caminar en lo recto, obedecer la ley. That his children will walk in righteousness and obey the law. That was Abraham. But Moses, Abraham y Moisés, ¿qué dijo? That the Israelites can keep the statutes and commandments of the so Lord. that they will obey and God will be with them. And this is what will make them a great nation. Que ellos obedecen y Dios estará con ellos y eso es lo que los convierte en una gran And nación. that's what Jesus says, that if you love me, keep my commandments, then my Father and the Holy Spirit and I will come and live in you. Y eso es lo que Jesús mismo dijo, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y vivirán en ti. We want second coming, Queremos la segunda venida, but he wants to come today. pero Él quiere venir hoy. He's knocking at the door. Please open the door, I'll come in.
Está tocando a la puerta, llamando, y el que abra la puerta yo entraré. Then you will have power. Entonces tendrás poder. He says, no, we don't want power. You don't live in our hearts. You better live in Jerusalem. We'll make a third temple for you. Pero decimos, no, nosotros no queremos poder ni que vivas en nuestro corazón, sino que vivas en Jerusalén, te construimos el tercer templo allá. That's our mindset. Esa es nuestra mentalidad. And therefore we become so weak. Y por eso estamos tan débiles. Because Jesus living in us is useless. Porque pensamos que Jesús, el hecho de que Jesús viva en nosotros no es útil. He is the head of the church is his body, but his body is useless for changing the nations. Que Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, pero pensamos que el cuerpo es inútil para cambiar las He naciones. must come in his physical body and live in Jerusalem. Y entonces decimos, Or Jesús somewhere. debe venir en su cuerpo físico y vivir en Jerusalén. And then world will be heaven. Y entonces tendremos el cielo. Because he is incapable of changing the world by living in us. Porque Jesús no puede cambiar el mundo viviendo en nosotros, pensamos. Have you heard that? ¿Han escuchado eso? Nobody uses those words, but that's what everybody's teaching. Nadie lo dice en esas palabras, pero eso es lo que todos están enseñando. That Jesus Christ is absolutely useless living in your heart. Que Jesús es inútil viviendo en tu corazón. He can't change Colombia, he can't change Venezuela. No puede cambiar Colombia, no puede cambiar Venezuela. Or can he? ¿Cómo puede ser eso? God is saying to Abraham, I will make you a great nation. Through you I will bless the nations. Dios le está diciendo a Abraham, yo haré de ti una gran nación y a través de ti bendeciré a todas las naciones. Because you will do DTS. Porque tú vas a hacer la Edem And you will go out to disciple y vas a nations. salir a discipular naciones. Okay, so we want to continue studying law Queremos continuar estudiando la ley and emphasize that the greatest achievement of the last 1,000 years, human achievement, y enfatizar que el mayor logro en estos últimos 1000 años was not going to moon. no fue ir a la luna. We should have been living in Mars by now. Ya deberíamos estar viviendo en Marte para este tiempo. The greatest achievement was not democracy. El logro más grande no fue la democracia. The greatest achievement of civilization, of society, El logro más grande de la civilización, de la sociedad, was rule of law. fue el gobierno de la ley. What God was saying to Abraham and through Moses Lo que Dios estaba diciendo a través de Abraham y de Moisés. actually became reality, first in one or two nations, De hecho, se volvió realidad en una o dos naciones, then in more nations, luego en otras más naciones, that you no longer were ruled by pharaohs and Abimelech, donde ya no manda, gobierna el faraón o Abimelech. even David's and Nathan's could not take someone's wife and someone's vineyard. Que ni siquiera David o Natán podían tomar la esposa de alguien o el viñedo de The alguien. prophets who confronted David and Ahab, Los profetas que confrontaron a David y a Acab, that you are under God's law. diciendo, tú estás bajo la ley de You Dios. may be king, but you cannot break law. Puedes ser el rey, pero no puedes romper la ley. Your job is to protect other people's families and property, Tu trabajo es proteger las propiedades de las personas, not to take it, no tomarlas. because Israel is not Egypt. Porque Israel no es Egipto, It's not Canaan. no es Canaán. God has transformed nations. Dios ha transformado las naciones He has given a law. y les ha dado una ley. So this rule of law rather than rule of men Así que este gobierno de la ley en vez del gobierno de los hombres, and rule of God's law, not man's law, y este gobierno de la ley de Dios en vez de la ley de los hombres, became real in some nations. se hizo realidad en algunas naciones It has not yet become real in South America y aún no se ha hecho realidad en Sudamérica or in India. ni en India. We've had just during this year 72 individuals who were lynched by mobs, killed. En este año en India hemos tenido 72 individuos que han sido asesinados por turbas de gente. Our police is doing what your paramilitary does. Y nuestra policía está haciendo lo que sus paramilitares están haciendo.
takes an individual tomando un individuo, and shoots him, disparándole, and then says that we found 10 kilos of marijuana with him. y después decir, encontramos a este individuo con 10 kilos de marihuana. Now this is happening in Bangladesh, this is happening in India. Eso está pasando en Bangladesh, en India. And in Bangladesh, the president herself is very open that yes, she is doing it. Y en Bangladesh la presidenta misma es muy abierta en decir que está And haciendo the esto. problem with that is very simple. Y el problema en eso es muy sencillo. That the president has allowed the police to shoot a drug dealer. Es que el presidente ha permitido a la policía dispararle a los traficantes This de gives droga. police the power. This is police. It gives police the Okay. power Le da a la policía el poder that they arrest a son of a wealthy man who is not a drug dealer de que arresten al hijo de alguien que es rico, que no es un traficante de droga, and say to his family that you give 1 million rupees, otherwise we shoot your son. y le dicen a la familia, tiene que darnos 1 millón de rupias por su hijo, si no, no lo vuelven a The ver. family says, our son is not a drug dealer, he is studying engineering. Y la familia dice, nuestro hijo no es un traficante de droga, él estudió So ingeniería. police shoots him and finds 10 kilos of marijuana Y entonces la policía simplemente le dispara al chico y le pone 10 kilos de and 2 marihuana. revolvers with him Y 2 revólveres ahí con él. and shows it to the press Y se lo muestra a la that he was prensa, a drug dealer, this is what we found with him. que era diciendo que era un traficante de droga, y eso fue lo que And we had to encontramos. shoot him because he started shooting us first. Y diciendo, le disparamos porque él nos disparó primero. So now once the police and a police officer has shot an innocent young man, Una vez un oficial de policía ha disparado a alguien inocente, then they don't have to shoot too many people. no tienen que dispararle a mucha gente. They just send word to other families, if you want your son to live, give us so much money. Solo tienen que regar la voz en cuanto a esto con las otras familias. Es decir, si quieres a tu hijo, danos 1 millón de rupias. So the police officers become very wealthy. Entonces los oficiales se vuelven muy ricos. This is rule of men, not rule of law. Ese es el gobierno del hombre y no el gobierno de la ley. Police are given guns to defend people, to protect your rights, not to take your life. A la policía se le dan armas para proteger a la gente, para proteger los derechos de la gente, no para asesinarlos. So you see that when there is no law, there is lawlessness. Entonces se ve que donde no hay ley hay un estado de... Then the Impiedad, sin ley. families cry. ¿Sí, Darren? The families cry about their son, Y las familias lloran por sus hijos, about their money. por su dinero, That the police or the military itself is looting us. que la policía y el ejército mismo nos está saqueando. What to do? ¿Qué hacemos ahí? Well, don't invest in India. Entonces no invirtamos en India, Invest in America. invierte en Estados Unidos. So today or last night, rupee had gone the lowest ever in India. Entonces anoche la rupia bajó en su precio a lo más bajo en la India. $1 equals 70 rupees, 70.9. Entonces un dólar equivale a 70.9 rupias That's ahora. last night. Eso fue anoche. This had never happened in history before. Esto nunca había sido así en la historia. There are international reasons, Hay razones internacionales, especially what's happening in Turkey is affecting Indian currency especialmente lo que está pasando en Turquía, que está afectando la moneda and en global India, currency and- and global currency. y la moneda a nivel So global. what's happening in Turkey is hurting you Lo que está pasando ahora en Turquía también les está afectando a and it ustedes is helping President Trump. y está ayudando al presidente Trump. So he can keep imposing sanctions on Turkey, Iran, other countries, China, De manera que él puede seguir imponiendo sanciones en Turquía, en Irán, en China, en otras and naciones. that's a good way to make America great. Say that again? That's what? Some Americans think that's a good way to make America great. Algunos estadounidenses dicen que eso es bueno para hacer grande a América nuevamente. I'm just teasing. Pero estoy bromeando. So I'm not anti-Trump. No soy anti-Trump. But the question for our study La pregunta de nuestro estudio is to understand
South America, es que queremos entender Suramérica, understand Cuba, Venezuela, Colombia, entender Cuba, Venezuela, Colombia, but also understand those nations that succeeded in establishing rule of law. pero también entender aquellas naciones que fueron exitosas en establecer el gobierno de la ley. Now, the point that I've made that the greatest human achievement of the last 1,000 years was rule of law. El punto que dije ahorita, que el logro más grande en los últimos 1000 años de la humanidad fue establecer el gobierno de la ley. I can give you quotations from Mrs. Thatcher, the British Prime Minister, and one of the greatest historians of the last century, Paul Johnson. Yo les puedo dar citas de Margaret Thatcher en Inglaterra o de un gran historiador. But if you want those quotations, I'll give you right now. That's not necessary. Just making the point is enough. Pero si quieren esas citas, se las doy después. Ahora no es necesario, solo mencionar esto es lo importante. So, and giving you the biblical basis for what actually became reality, how the Bible changed the world, that rule of law became normal for some nations. Les estoy dando el fundamento bíblico que dice, que muestra lo que se ha convertido en las naciones una realidad. Because rule of law was normal for Israel, Porque el gobierno de la ley era normal para Israel, the king Ahab could not even force Naboth to sell his property, let alone just take his property. el rey Acab no podía ni siquiera forzar a Nabot a vender su viñedo y mucho menos a tomarlo. So Ahab did not even think of killing Naboth to take his vineyard. Así que Acab ni siquiera pensó en matar a Nabot para tomar su viñedo. It was his wife, who was not a Jewish, not an Israelite. Fue su esposa, que no era judía, no era israelita, She's pagan. que era pagana. She's promoting the worship of pagan gods and goddesses, Baal and Asherah, in Israel. Que está promoviendo la adoración de dioses paganos, Asera y Baal. And that was so degenerate. So if you read those passages, Y esto degeneró tanto, si leen estos pasajes, it says repeatedly that Ahab did more evil than all the other kings of Israel. dice repetitivamente que Acab hizo mayor maldad que todos los otros reyes de Israel. Jeremiah tells us that Baal worship involved sacrificing your own children, killing your own children in fire. Y Jeremías cuenta que la adoración pagana que ellos hacían involucraba incluso sacrificar tu propio hijo en el fuego. That my child has a right to life. Paganism doesn't know that. Mi hijo tiene un derecho a la vida, pero el paganismo no sabe eso. My neighbor has a right to life, right to property. Paganism doesn't know that. Mi vecino, mi prójimo tiene un derecho a la vida y a la propiedad privada. El paganismo no sabe de eso. Who gave that right? Who gave that? Right to life. ¿Quién dio right ese to derecho property. a la vida, a la propiedad? Dios, God. Where? ¿Dónde? Los 10 mandamientos, the 10 commandments. Correct. Correcto. It's when God says you shall not kill, Cuando Dios dice no matarás, it means that Bathsheba's husband has a right to life which David cannot take. significa que el esposo de Betsabé tiene un derecho a la vida que David no podía tomar. When God says you shall not steal, Cuando Dios dice no robarás, that means that Naboth has a right to his vineyard which Ahab and Jezebel cannot violate. eso significa que Nabot tiene un derecho a su viñedo, el cual Acab y Jezabel no pueden quitar. When God says you shall not covet your neighbor's wife or commit adultery, Cuando Dios dice no adulterarás y no codiciarás la mujer de tu prójimo, it means that your spouse is exclusively yours, your private property. significa que tu esposa es exclusivamente tuya, es de tu propiedad privada. There could be male prostitutes, female prostitutes. They are public property. Anybody could buy them for an hour or two. Sea prostitución de hombres o mujeres, cualquiera les puede comprar por una hora o dos. But a spouse Pero una esposa, is an exclusive relationship. eso es una relación exclusiva. That exclusiveness is not to be violated. Y esa exclusividad no debe ser violada.
It's for me to enjoy and for me to serve. Es para que yo lo disfrute y yo sirva a ella. Now, this is biblical worldview, Esta es cosmovisión bíblica which assumes that God has spoken. que asume que Dios ha hablado. If you don't believe that God actually came to Mount Sinai and He spoke, Si tú no crees que Dios de hecho vino al monte Sinaí y habló, then what is human right? Right to life. entonces ¿cuál es ese derecho humano a la vida? ¿Qué es? Who gives the right to life? ¿Quién da el derecho a la vida? El hombre, man. Man gives. El hombre lo da entonces, si So no the crees en state eso. gives you right to life, Si el Estado te da el derecho a la vida, and state can take it away. el Estado la puede quitar. That's what Adolf Hitler did. Eso fue lo que hizo Adolfo Hitler. That's what all pagan societies do. Eso es lo que todas las sociedades paganas So, hacen. how did some countries come to this place that they began to take what God was saying to Abraham, what God was saying to Moses seriously, that law must rule? Entonces, ¿cómo fue que algunas naciones comenzaron a tomar en serio lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, de que la ley debe gobernar? 5 revolutions have shaped the last 500 years of human history. 5 revoluciones han moldeado la historia de la humanidad. And we'll begin with there, but then we will go on en los to últimos 500 años. understanding this rule of law. Y nos van a ayudar a entender este gobierno de la ley. The first was 501 years ago. La primera fue hace 501 años. It started in Germany with Martin Luther. Empezó en Alemania con Martín Lutero. He nailed the 95 Theses on the church door in Wittenberg, University Church or Castle Church. Él puso las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. There are 2 big churches. Habían 2 iglesias So grandes. one was the church for the aristocracy, for the prince, Y una era and the university. la iglesia para la universidad, la aristocracia, The other was the city church. y la otra era la iglesia de la So ciudad. Luther used to preach in the city church, Lutero solía predicar en la iglesia de la ciudad, but he taught in the university church. pero enseñaba en la iglesia de la universidad. So it was because it was part of the university, there was room for debate, discussion, and his theses were an invitation for a debate. Entonces, porque él era parte de la universidad, había espacio para el debate, para la discusión. He was Y sus 95 tesis eran una invitación al debate. They were all Roman Catholics, and he was inviting other priests and professors to debate truth. Todos eran católicos romanos y él estaba invitando a otros sacerdotes a debatir la verdad de estas So 95 that tesis. began a revolution in Germany. Eso inició una revolución en Alemania. 2 years later, that fire was kindled in Zurich, in Switzerland. 2 years later, 2 years later, the fire was kindled in- Okay. German fire spread to Switzerland. 2 años después, este mismo fuego que se inició en Alemania pasó a Suiza And quickly to France, y rápidamente a Francia and Holland, y a Holanda and England, Scotland, y a Escocia, and England, e Inglaterra, and Finland. y Finlandia. And then these nations changed. Y estas naciones cambiaron. The second revolution was the English Revolution, English Civil War in 1640s. En 1640 fue la segunda revolución, la revolución inglesa con la guerra civil. That created modern England, which is the mother of all democracies. Que creó a la Inglaterra moderna, que es la madre de las democracias. Third revolution was the American Revolution, which began in 1776. 1776 inicia la tercera revolución, la revolución americana en And Estados Unidos. it transformed 13 colonies into one nation called the United States of America. Que transformó las 13 colonias en una nación llamada Estados Unidos de América. Fourth revolution was the French Revolution, La cuarta revolución fue la revolución francesa and that began in 1789. y eso inició en
1789. 1789. And it ended in 1799 with the dictatorship of Napoleon Bonaparte. Y terminó en 1799 con Napoleón Bonaparte. So you in Colombia are children of French Revolution. Así que ustedes en Colombia son hijos de la Revolución Francesa. And those of you from Colombia, Cuba and Venezuela, you are grandchildren of the French Revolution. Y ustedes en Cuba y Venezuela son nietos de la Revolución Francesa. And the Americans are children of the American Revolution. Y los estadounidenses son hijos de la Revolución Inglesa. The fifth great revolution La quinta gran revolución was in Russia 101 years ago. fue en Rusia hace 101 años. In 1917, the communist revolution. En 1917, la Revolución Comunista. Now, these were the big five revolutions, Estas fueron las 5 grandes revoluciones, which is like an earthquake. que fueron como un terremoto. When you have a massive earthquake, 8.1 or whatever, Cuando tienen un gran terremoto en una escala de 8.1, algo then así. you have aftershocks that continue for several days, Luego- weeks, months. Tienes varias réplicas del terremoto que preceden los siguientes días o meses. So each of these great revolutions had aftershocks. Así que cada una de estas grandes revoluciones tuvo réplicas. So when we say that Russian Revolution was a big revolution, big earthquake, Cuando decimos que la revolución rusa fue una gran revolución, un gran terremoto, what it means is that it had effects, ripple effects all over the world. lo que significa es que tuvo efectos por todas partes del mundo. So in Asia, China, Vietnam, En Asia, con China, con Vietnam, they became communist because of the Russian Revolution. que llegaron a ser comunistas por la revolución rusa. They had their own revolutions, but these were aftershocks. Tuvieron sus propias revoluciones, pero estos fueron réplicas. And that's what happened here in South America with Cuba, Venezuela, that you had aftershocks of the Russian Revolution, and some of your countries became communist. Y esto también pasó aquí en Sudamérica con Cuba, Venezuela, que tuvieron estas réplicas de la revolución rusa y algunos de los países acá se volvieron comunistas. It impacted Christian theology, and you had liberation theology. Impactó la teología cristiana y ahí salió la teología de la liberación. Now, Gracias. so this was a result of Karl Marx's writings, other also Engels and others, but Karl Marx's books such as Das Kapital. Estos son resultados de los escritos de Karl Marx y otros también, libros como El Capital. So his book was the seed. Entonces su libro fue la semilla, It was an idea. fue una idea. An idea have huge consequences. Y las ideas tienen enormes It consecuencias. changed nations. Cambian naciones. And this was an idea that rejected God Y esta era una idea que rechazaba a Dios and proposed a human theory y proponía una teoría humana of why people are poor de por qué la gente es pobre, and how to remove poverty, cómo remover la pobreza, how to bring justice. cómo traer justicia. So these were the ideas that Marx was writing in his book. Y estas eran las ideas que Marx estaba escribiendo en su libro. He was an atheist Jew who sat in British Library Él era un judío ateo que estaba en una biblioteca and británica carefully studied the world and history and economics and politics. y que cuidadosamente estudió el mundo, la historia, la economía, la política. Now the assumption was this was age of ideology. La asunción era que esta era la era de la ideología. So Karl Marx is part of an age which is age of ideology. That age is finished now, but back then people believed in ideology. Entonces, en la era en que estaba Karl Marx era la era de la ideología. Esa era ya terminó, pero en ese tiempo la gente So creía en las ideologías. they believed Ellos creían that human mind can know the laws of nature. que la mente humana puede conocer las leyes de la That's what naturaleza. science does. Eso es lo que hace la ciencia. Discovers the laws of nature. Descubre las leyes de la naturaleza. And then
technologists used that knowledge of the law Y luego las tecnologías usaban ese conocimiento de esas leyes to apply them through engineering para aplicarlas a través de la ingeniería, to build great technological achievements, para construir grandes alcances great tecnológicos, dams, grandes represas or small solar panels. o pequeños paneles solares. And then solar panels can take a spacecraft all the way to the sun. Okay. Well, I mean, we use our knowledge of laws of nature Usamos nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza to build great projects, para construir grandes proyectos, engineering projects, proyectos de ingeniería and do wonderful things. y cosas maravillosas. We do that every day. Y hacemos eso cada día. So, what the atheists assumed Así que lo que los ateos asumían that man is part of nature. He is an evolved monkey. es que el hombre es parte de la naturaleza, es un mico evolucionado. It's because science can know laws of nature, Y como la ciencia puede saber, conocer las leyes de la and naturaleza, because man is part of nature, y como el hombre es parte de la naturaleza, therefore we can know the laws that govern human nature, por human tanto behavior, podemos conocer las leyes que gobiernan al ser humano and use those laws to create utopia. y usar estas leyes para crear utopías. This is social engineering. Esa es la ingeniería social. That we can create a perfect society El pensar que podemos crear una sociedad perfecta. because human mind can know the laws of nature. Porque la mente humana puede conocer las leyes de la naturaleza. And man is part of nature, so we should be able to know the laws that govern human society. Y el hombre es parte de la naturaleza, entonces deberíamos poder conocer And las then leyes que gobiernan la use sociedad humana. those laws Y usaron estas leyes to create, to do social engineering, para hacer esa ingeniería social, to create a scientific classless utopia. para usar una utopía sin clases científica. So, communist revolution was attempting to create equality, a classless utopia. Entonces la revolución comunista estaba tratando de crear esta sociedad sin clases, Where esta you utopía, don't have high class bourgeois and low class proletariat. donde no tienes la burguesía de la clase alta y el proletariado de la clase baja. Everyone is one, scientific utopia without class division. De que todos son uno mismo, sin esta utopía, es la utopía científica del socialismo. Now, internet says that in South America, Haiti is most divided nation. Entonces, la internet dice que en Sudamérica, Haití es la nación más dividida And Colombia is number 2. y Colombia es la segunda. Rich are rich and the poor are poorer. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. I don't know what it is like in Cuba and Venezuela. No sé bien cómo sea en Cuba y en Venezuela. But China, which is communist, becoming capitalist, Pero China, que es comunista, convirtiéndose en but capitalista, not democratic, pero sin democracia, is also very unequal society. también es una sociedad bastante desigual. Communism has failed. El comunismo tiene fe. And Has failed. Ha fallado. Gracias. And Muchas gracias. failure of communism has begun to open up countries such as Cuba and Venezuela and Russia and China itself Y la falla del comunismo ha comenzado a abrir naciones como Rusia, Cuba, incluso Venezuela, to take a fresh look at communism. para dar una mirada fresca al comunismo. Well, the basic reason that communism failed La razón básica por la que falló el comunismo is that it believed there is no God. es porque creyó que no hay Dios. If God is dead, Si Dios está muerto, then man is dead. entonces el hombre está muerto. If God as a spirit does not exist, you as a spirit cannot exist. Si Dios como espíritu no existe, tú como espíritu no puedes existir. You are just a machine. Eres solo una máquina. Therefore, social engineering
treats you as brick and mortar. Ok. Por tanto, la ingeniería social te trata como a ladrillo y agua. An engineer, an architect, a builder Tú eres takes un ladrillo y bricks, agua. takes cement, and he makes a building. Que tomas los ladrillos, tomas el agua, le pones cemento y haces un edificio. So you are also just a brick, part of nature. Así que tú mismo eres un ladrillo, parte de la A naturaleza. robot. Como un robot. You don't have a soul. No tienes alma, You don't have a spirit. no tienes espíritu. Something which is different than nature. Algo que es diferente de la naturaleza. Something which is free, is transcendent. Algo que es libre, que es trascendente. So, it's the fundamental assumption that man is not a spiritual being, man is part of nature. Entonces esta asunción fundamental, suposición fundamental de que el hombre no es espíritu sino parte This de la was naturaleza. the problem with communism. Ese fue el problema con el comunismo. Yes, you are made from earth. Sí, es desecho del polvo de la tierra. You are part of nature. There are parts of you that is similar to animals. Y eres parte de la naturaleza, hay partes de ti que son similares a la But naturaleza. if God breathed His Spirit in Adam and he became a living soul, Pero si Dios inspiró su aliento en Adán y le dio un alma viviente, then there is a part of Adam which is different entonces hay una than parte animals or nature. de Adán que es diferente a los animales y a la And you naturaleza. cannot treat human beings as you treat brick and mortar. Y no puedes tratar a los seres humanos como tratas al ladrillo y el agua. Man is supernatural. El hombre es sobrenatural. Our language is supernatural. We might get to language by this evening or tomorrow. Nuestro lenguaje es sobrenatural. Podemos entrar ahí esta noche o mañana en ese tema. It's the soul of a nation is in the language, El alma de la nación está en su lenguaje, in literature. en su literatura. And Spanish is a good language, and Colombia has won one Nobel Prize in literature. Y el español es una gran lengua y Colombia misma tiene un Nobel en literatura. And we'll talk about language later, Y vamos a hablar del lenguaje después. because language is the basis of culture. Porque el lenguaje es la base de la To cultura. understand culture and how it impacts, makes a people poor or develop them, Para entender cómo impacta la cultura y hace a la gente pobre o le ayuda a desarrollarse. is important to understand. Es importante entender. But right now, today, we'll continue to look at law. Pero hoy vamos a seguir mirando la ley. And I still have few minutes, so Todavía tengo un tiempo. let's at least try and cover 5 revolutions, and then we'll go back to specifically to rule of law. Y vamos a tratar de cubrir algunas revoluciones y después hablar más específico de la ley. So La revolución. communist revolution failed, Entonces, became a disaster la revolución comunista falló, llegó a ser un desastre, because it made a fundamental mistake in knowing what a human being is. porque hizo un fallo fundamental en entender qué es un ser humano. Its worldview was wrong. Su cosmovisión estaba errónea. Yesterday we said that marriage is a supernatural idea. It's not a biological idea. Ayer vimos que el matrimonio es una idea sobrenatural, no es una idea biológica. Biologically, I want to sleep with many women. Biológicamente yo quiero acostarme con muchas mujeres. That's human nature. Esa es la naturaleza humana. But human nature has to be crucified. Pero la naturaleza humana debe ser crucificada, Dead to self, muerta en sí misma, obedient to God. obediente a Dios. He is saying, love your wife, not your neighbor's wife. Él está diciendo, ama a tu esposa, no a la esposa de tu vecino. I can't do that. It's so difficult. No, no puedo hacerlo, es muy difícil. I know you can't do it. Sé que lo puedes hacer. That's why I've given the Holy Spirit. Por eso te he dado el Espíritu Santo. That's why you need to pray that you might be able to love when you want to be angry. Por eso debes orar para poder amar cuando quieres estar enojado. That you might be able to forgive when you're actually offended. Que puedas perdonar cuando de hecho estás ofendido. So, the Christian idea of marriage is not natural idea. Así que la idea cristiana de matrimonio no es una idea natural. It's anti-evolutionary. Es anti-evolucionista. So, if sex is for having children, Se dice que el sexo es para tener hijos. I have only one wife.
Yo solo tengo una esposa and she wants only 2 children. y ella solo quiere 2 hijos. Well, if I had 10 wives, I could have 20 children. Pero si tuviera 10 esposas, podría tener 20 hijos. That's biological, advancing Ese es avance my biológico species. de las especies. But Pero you don't live according to biology, you don't live according to flesh. no vives acorde a la biología, no vives acorde a la carne. You kill the works of the flesh by the Spirit of God. Matas las obras de la carne y te So sujetas al just Espíritu de Dios. as marriage is a supernatural idea Tal como el matrimonio es una idea and sobrenatural requires supernatural grace and obedience, y requiere gracia y obediencia sobrenatural, so is the human being a supernatural being who has nature but also spirit. entonces el ser humano es un ser sobrenatural que tiene naturaleza pero también tiene espíritu. And Marx didn't understand it. Y Marx no lo entendió. So he just condemned whole nations Así que él condenó to naciones misery, enteras poverty, disaster. a la pobreza, al desastre. So before the French communist revolution was the French Revolution Entonces, antes de esta revolución comunista fue la revolución francesa, that began in 1789 que empezó en 1789. when some leaders, powerful people in France, Donde algunos líderes, gente poderosa en Francia, they rose up against the king and the church. se levantaron en contra del rey y de la iglesia. This was a secular revolution, Esta era una revolución secular, not atheist completely, no atea totalmente, but instead of submission to God's word, pero en vez de la sumisión a la palabra de Dios, they chose to submit themselves to human reason. decidieron someterse a sí mismos a la razón humana. So, at the height of the French Revolution, En el punto más alto de la revolución after francesa, they had killed everybody in the monarchy después de que ya habían matado a todos los de la monarquía and they had abolished the authority of the church, y que ya habían abolido la autoridad de la iglesia, they took some prostitutes, dressed them as goddesses, y tomaron algunas prostitutas y las vistieron como diosas made them sit in the cathedrals in the bishop's throne, y las hicieron sentar en las catedrales en el trono del obispo, or brought these prostitutes on thrones dressed as goddesses, y trajeron a esas prostitutas vestidas de diosas sobre esos tronos and they called them goddess of reason. y las llamaron las diosas de la razón. We're not going to accept revelation, No vamos a aceptar la revelación, God's word, God's law. la palabra de Dios, la ley de Dios. We're going to live by reason. Vamos a vivir por nuestra razón. Now, French Revolution was a very powerful revolution, very powerful earthquake. La Revolución Francesa fue una muy poderosa, un terremoto muy poderoso. During the 10 years, Y durante los 10 años, they were the ones who invented the guillotine. durante esos 10 años ellos fueron los que inventaron la So guillotina. every day you had spectacle of people heads being chopped off. Y cada día había espectáculos de decapitaciones de And la in gente. your Museum of Inquisition, there is a replica of guillotine. En el Museo de la Inquisición que ustedes tienen acá hay una réplica de esta guillotina. But I really want you to see the documentary on revolution, what happened in French Revolution. Pero de verdad quiero que vean el documental de lo que pasó en la Revolución Francesa. If you're going to live by reason, human reason, Si vas a vivir por la razón humana, whose reason? ¿la razón de quién? Because our reasons differ and therefore we argue and fight. Porque mi razonamiento es diferente al tuyo, entonces discutimos, peleamos. I mentioned yesterday that we've been married for 43 years. Yo mencioné ayer que he estado casado con mi esposa por 43 años. And that means we've had lots of time to fight. Y significa que hemos tenido mucho tiempo para pelear. Some of our fights have been very big. Y algunas de nuestras peleas han sido muy grandes. So we argue and debate and fight for days, sometimes weeks. Y discutimos y peleamos por días, a veces semanas. And in the end,
Y al final, my wife says, mi esposa dice, look, I can't argue with you. You are a better debater. me dice, mira, yo no puedo debatir esto contigo, tú eres mejor en el But I debate know que yo. you're wrong. Pero yo sé que tú estabas equivocado. Now, I have given her 6 reasons why I'm right and she is wrong. Entonces yo ya le he dado 6 razones por las cuales yo estoy en lo I've correcto given y a ella lot no. of evidence and a lot of arguments. He presentado mis argumentos, mis And evidencias. her conclusion is that I can't argue with any of this, Y su conclusión es, no voy a debatir con nada de esto, but I know you're wrong. pero yo sé que tú estás equivocado. So that's the end. Y ese es el final. It takes me 10 years to realize that she was actually right. Y me tomó 10 años darme cuenta de que ella tenía la razón. And then I can give a dozen reasons why she was right and I was wrong. Y ahora puedo dar una docena de razones por las que ella estaba en lo correcto y yo no. She still can't give any reason. Ella todavía no puede dar ninguna razón. Well, she's smart. If she wanted to, she could. Pero ella es inteligente, si ella quisiera hacerlo, pues lo haría. But if you already know you're right, why bother with reasons? Pero si ya tú sabes que estás en lo correcto, ¿para qué te vas a poner en molestias de debates? Right? De razones, ¿cierto? Well, what's that telling us? ¿Qué nos dice eso? That split brain surgery has shown, split brain surgery, Cirugía de división cerebral ha mostrado that our brain has left wing and right wing and they function differently. que el cerebro tiene su división de hemisferio derecho, izquierdo y tiene sus funciones. Normally, if you're a right-handed person, Normalmente, si tú eres derecho, escribes con la derecha. left side of the brain is logical, mathematical. El de hemisferio izquierdo es lógico, matemático. Right side of the brain is artistic, intuitive. Y el hemisferio Imaginative. derecho es artístico e intuitivo. In most men, left brain predominates. En la mayoría de los hombres, el hemisferio izquierdo So you predomina. need reason, logic, evidence. Así que necesitamos razón, evidencia, lógica. In most women, right brain dominates. En la mayoría de las mujeres, el hemisferio derecho predomina. So you need image. It's intuitive. Necesita imágenes, es intuitivo. So she knows what is true intuitively. Así que ella sabe lo que es correcto intuitivamente. And I know what is right only when I have reasons, evidence, arguments. Y yo sé lo que es correcto solo cuando tengo razones, Our evidencias, brains argumentos. function differently. Nuestros cerebros funcionan diferente. And my logic can be wrong and her intuition can be right. Y mi lógica puede estar equivocada y la intuición de ella puede estar en And lo her correcto. intuition can be wrong and logic can be right. Pero su intuición puede estar equivocada y mi lógica puede estar en lo correcto. Unfortunately, very often both our logic and intuition are wrong. Desafortunadamente, en muchas ocasiones ambas, la intuición y la lógica So están we are equivocadas. arguing, disagreeing, Y estamos discutiendo en desacuerdo. and it's our little grandchild Y nuestro pequeño who says, nieto no, Nana, it's not like this, and Nani, it's not like that. dice, no, abuelita, no es así, abuelito, no es It's así. like this. Es por acá. So the little child can see what is correct when the grandparents can't. Entonces los niños pequeños pueden ver qué es lo correcto cuando a veces los abuelos no saben. So this is the heart of the problem with the French Revolution. Entonces este es el corazón del problema en la Revolución Francesa. That we're not going to live by God's law. Dicen, no vamos a vivir por la ley de Dios. We're going to live by reason. Vamos a vivir por la razón. Whose reason? ¿La razón de quién? Well, my reason because I control the gelatin today. Because I what? Control the gelatin. I'll get your head chopped Ok. off. No, mi razón porque hoy yo soy el que está mandando en la guillotina. My reason because I have the gun. Mi razón porque yo soy el que tiene la pistola. If you don't do what I'm telling you, I'll shoot you. Si tú no haces lo que yo te digo, pues te disparo. So in the end, it's not reason but force, tyranny that rules. Entonces al final no es la razón, sino la fuerza, la tiranía la que gobierna. So French Revolution created tyranny and chaos. Everybody who has power for today killing his rival who were friends yesterday. Entonces la Revolución Francesa creó esta tiranía del poder donde mañana estás matando al que era tu amigo ayer. So husbands and wife loved each other yesterday.
Entonces esposo y esposa se amaban ayer, Today they're fighting hoy están peleando because their minds are working differently, leading to different conclusions. porque sus mentes funcionan diferentes, los llevan a conclusiones diferentes. And the end result is that the fight degenerates into force and violence. Y la conclusión final puede ser que la pelea se degenera en el uso de la fuerza y la violencia. Verbal violence or actual violence. A violencia verbal o violencia ya de hecho. So marriage becomes very difficult. Entonces el matrimonio se vuelve muy difícil. So if two people who love each other cannot live and function together Si dos personas que se aman mutuamente no pueden vivir y on the funcionar basis juntos, of reason alone, basados únicamente en su razón, how can they function together as a city or as a nation? ¿cómo pueden funcionar juntos como ciudad y como nación? So it's saying that we will live by human reason, not by obedience to God's law, Entonces decir que vamos a vivir por la razón humana y no por la obediencia a la ley de led Dios France to terrible chaos. llevó a Francia a un caos terrible. That allowed Napoleon Bonaparte to become the dictator. It's my force, my military that will rule, not your reason and logic. Eso fue lo que permitió que Napoleón Bonaparte llegase a ser el dictador, diciendo es mi ley, mi ejército el que va a gobernar, no tu lógica y tu razón. Now, Bonaparte was a military officer who was very good, very brilliant, great strategist, great commander. Napoleón era un comandante del ejército, era muy brillante, muy estratégico. He was the one who put an end to Spanish Empire. Y él fue el que acabó con el imperio español. So formally, he ended Holy Roman Empire of Spain. Formalmente él acabó con todo el imperio romano español. But that was ending Spanish Empire, Pero eso era terminar el imperio español. and for all practical purposes, he was reviving the Augustus Caesar's Roman Empire. He was reviving. Reviving the Roman Empire of Caesar. Y por razones prácticas él revivió el imperio romano de César. He never studied the Bible, Él nunca estudió la Biblia, so he did not understand the difference between empire and nation. entonces él no entendía la diferencia entre imperio y nación. He was not building France as a great nation. No estaba construyendo Francia como una gran He nación. was basically replacing the Spanish Empire, which was called Holy Roman Empire, with French Empire and Napoleon as the emperor. Entonces él básicamente estaba reemplazando el imperio español, que era llamado el Santo Imperio Romano, y reemplazándolo por el imperio francés, donde él era la cabeza. Now, they didn't use those terminologies, No usaron esa terminología, but that's what was happening. pero eso era lo que estaba pasando. Now, Napoleon acquired power in 1799. Napoleón adquirió el poder en 1799. He was coronated in Paris in 1804. Y fue coronado en París en 1804. Simon Bolivar had already gone to Europe to study in military academy. Simón Bolívar ya había ido a Europa para estudiar acá en la Academia Militar. So he was Gracias. born in Venezuela, Él nació en Venezuela, but himself I don't remember. tal vez zarpó desde Cartagena, no So recuerdo. he had studied in the military academy here in South America, Estudió en la Academia Militar aquí en Sudamérica and now he has gone to Spain y ahora se va a España to study to become a military officer. para estudiar para convertirse en un oficial His militar. family, one of the wealthiest family in Venezuela. Y su familia era una de las familias más ricas en Venezuela. But in 1804 he was in Paris, Pero en 1804 él estaba en París. and he was a witness to the coronation of Napoleon. Y él fue uno de los testigos de la coronación de Napoleón. He saw the grandeur. Y vio la grandeza. And that experience became for him what Satan was trying to do with Jesus. Y esa experiencia se convirtió para él en lo que Satanás estaba tratando de hacer con Jesús. In one of his three temptations to Jesus, En una de sus tres tentaciones hacia Jesús, Satan shows to Jesus Satanás le muestra a Jesús the glory and splendor and authority of the kingdoms of this world.
la gloria y el esplendor de los reinos de la tierra. That's the Roman Empire. El imperio romano. And Satan says that these are mine. Y Satanás le dice, esto es mío. If you bow before me, I'll give them to you. Si te inclinas y me adoras, te los voy a dar a ti. Meaning, you want political power? Significando, ¿quieres poder político? I'll give it to you. Yo te lo doy. But you have to compromise with evil. Pero, you have to compromise with? With evil. Pero tienes que negociar tus principios con You la have to maldad. bow before evil. Tienes que inclinarte ante la maldad. Then you can have power. Entonces puedes tener el poder. Jesus says, no, thank you. Jesús le dice, no, gracias. I will take the kingdom from you, Yo voy a quitarte el reino a ti, but not by bowing before you, pero no a través de adorarte, but inclinarme by a ti, bowing before my Father. pero inclinándome ante mi Padre. I will fight you. Voy a pelearte. You can use your strongest weapon against me. Puedes usar tus armas poderosas contra mí. What is Satan's ultimate weapon? ¿Cuál es el arma superior de Satanás? Lie. Mentira. That's his first weapon, lie. Esa es la His primera last weapon, y la última. Death. death. La muerte. Where do you read that? ¿Dónde leíste eso? In a video, he says. Hebrews 2, Hebreos 2, 14. 14. Is 13, 14. Hebrews 2. Could someone read it out loud for ¿Alguien us? lo puede leer, por favor? Hebreos 2, 14. 2:14. Yeah, I think it's 14. It could be 12 to 14. Puede ser 12 al 14, algo así. So Hebrews 2. Hebreos 2. Thank you. ¿Alguien lo tiene? I can just move so you don't have. Y So después lo who will read out loud? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. So Jesus took flesh and blood Así que Jesús participó de la carne y la sangre to destroy Satan, para destruir a Satanás, who has the power of death. quien tenía el poder de la muerte. And it is through the fear of death that Satan keeps us in his slavery. Y es a través del temor a la muerte que Satanás nos mantiene en su esclavitud. So he begins with lies, with deception, Así que comienza con la mentira, con but el his engaño, last weapon is death. pero su última arma es la muerte. And we remain in slavery because we don't want to die. Y permanecemos en esa esclavitud porque no queremos morir. So the rightist and the leftist both govern with the fear of death. Entonces tanto los de derecha como los de izquierda ambos gobiernan con el temor a la And the muerte. kingdom of Satan continues because we are afraid to die. Y el reino de Satanás continúa porque tenemos miedo a morir. And it is this ultimate weapon of Satan that Jesus destroys. Y es esta última arma de Satanás que Jesús destruye. Now you really need to memorize those verses and meditate upon it, Necesitan memorizarse esos versículos y meditar en ellos. because it is, thank you brother, Gracias, it is the martyrs, blood of the martyrs that worked in the first three revolutions that we will talk about now, It was the blood of the martyrs that worked. that changed nations. Porque fue la sangre de los mártires la que cambió naciones en esas tres When revoluciones primeras que Jesus hablamos. freed his disciples from the fear of death, that changed nations. Cuando Jesús cambió en sus discípulos ese temor a la muerte, eso transformó naciones. So, French Revolution had become reign of terror is the technical word which they used. Reign of terror. We will rule by terror. Entonces la palabra técnica que en la Revolución Francesa usaron fue el reino del terror. And that's Ellos what dijeron you- vamos a gobernar a través del reino del terror. That's what your rulers have done in your countries. Y eso es lo que sus gobernantes han hecho en sus países. So it's not the rule of left or rule of right. Entonces no es el gobierno de los de derecha, los de izquierda. It's rule of terror. Es el gobierno del terror. Jesus sets us free from the fear of death. Jesús nos libera del temor a la muerte.
And Satan rules through fear of death. Y Satanás gobierna a través del temor a la muerte. Now Nathan and Elijah, Ahora, Natán y Elías, they are confronting evil in their society because they are not afraid to die. ellos están confrontando la maldad en su sociedad porque no tienen temor a morir. David is king. David es rey He has just killed Uriah, Bathsheba's husband. y acaba de matar a Urías, el esposo de Betsabé. Ahab is king. He has just killed Naboth Acab es rey, acaba de matar a Nabot and taken his vineyard. y agarrar y tomar su viñedo. But the prophets are obeying unto death. Pero los profetas están obedeciendo hasta la muerte. They know that they can be killed, Ellos saben que pueden ser asesinados, but they're confronting evil. pero están confrontando la maldad. And that's what is changing Israel. Y eso es lo que está cambiando Israel. And that's what Jesus is doing through his resurrection and by giving us eternal life. Y eso es lo que Jesús está haciendo a través de su resurrección al darnos vida eterna. That he is setting us free from the fear of death. Nos está liberando de ese temor a la muerte. For the sake of recording, I might as well read that verses Hebrews 2. Entonces, por aprecio a la grabación que estamos haciendo, voy a leer este versículo en Hebreos 2:14. That verse 17 2:17. of Hebrews 2. For this reason, 2:17. 2:17. Hebrews 2:17. 2:17. No, is it 17? Yeah, it 14. is 17. Should write 14. Okay. Sorry. Verse 14. Since the children have flesh and blood, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he too shared in their humanity, él también participó de lo mismo, so that by his death para destruir por medio de la muerte he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. So Jesus did not die simply to save us from our sin. Así que Jesús no murió simplemente para salvarnos de nuestros pecados. That is a reductionistic gospel. Ese es un evangelio reduccionista. Jesus died also to save us from the fear of death, Jesús murió también para salvarnos del temor a la muerte, which was the weapon that the devil had used to keep people in the slavery of the kingdom of the beast, which was Roman Empire. que era el arma que Satanás estaba usando para mantener a la gente esclavizada al imperio de la bestia, que era el imperio romano. So en the ese French momento. Revolution had become the kingdom of the beast, reviving the Roman Empire under Napoleon. Entonces la revolución francesa estaba reviviendo el imperio de la bestia, que era el imperio romano. Simon Bolivar sees the glory and splendor and authority of the kingdom of Satan. Y Simón Bolívar ve la gloria, el esplendor, la pompa, la autoridad del reino de And Satanás. he decides to build his empire in South America. Y él decide construir su imperio en So Sudamérica. he comes back in 1808. Así que regresó Bolívar en In 1808. 1810 is when he has his declaration of independence. Y en 1810 es cuando él tiene su declaración de independencia. His family in Venezuela was very wealthy, and he put all his money in fighting the Spanish Empire. Y su familia en Venezuela era muy rica y pusieron todo su dinero en luchar en contra de los This was españoles. because in 1808 Napoleon had attacked Spain. Y esto fue porque en 1808 Napoleón había atacado España. Initially, Spain and France were together in fighting Portugal, supported by England. E inicialmente España y Francia estaban juntos en luchar contra Portugal, apoyados por los And británicos. then Napoleon turned against Spain. Pero luego Napoleón se giró en contra de España. And at that moment, Bolivar was clever enough to realize Y en ese momento Bolívar fue lo suficientemente inteligente that para darse Spain now cuenta has to defend itself against Napoleon. que ahora España tenía que defenderse a sí misma de Napoleón. So this is the time to start a revolution in South America, Así que ese era el tiempo para empezar una revolución to en become Sudamérica, independent of Spain para ser independientes de España and to have a South American empire
y para tener un imperio Now, suramericano. the language of empire was not used, El lenguaje de imperio no era usado, but basically he was trying to become the Napoleon of South America. pero básicamente él estaba tratando de convertirse en el And Napoleón de that's why he Suramérica. had everybody, Panama, Venezuela, and Bolivia, under him. Y por eso él tenía a todos Panamá, Venezuela, Bolivia bajo él. But when it's about a quest for power, Pero cuando es esta búsqueda del poder, then there are other powerful people, and that union didn't hold. habían otras personas poderosas y la unión no surgió. But I have only 3 minutes left, so let me move quickly to the third revolution. Me quedan 3 minutos, movámonos rápidamente a la tercera revolución. So the last revolution was communist revolution in Russia. Entonces la última revolución fue la rusa, la comunista en Rusia. Before this was the French Revolution. Antes de esto fue la revolución francesa. So Colombia is children of the French Revolution, Entonces Colombia es hija de la revolución and francesa. therefore you need to understand the French Revolution and Napoleon and Simon Bolivar to understand yourself. Por tanto, ustedes necesitan entender la revolución francesa y Napoleón y Simón Bolívar para entenderse a ustedes mismos. And folks in Venezuela and Cuba are grandchildren of the French Revolution, children of the Communist Revolution. Y las personas de Cuba, Venezuela son nietos de la revolución francesa, hijos de la revolución rusa Now comunista. the French Revolution was 10 years before the French Revolution, or 12 years, was the American Revolution, 10 años antes de la revolución francesa fue la revolución which americana, began in 1776. que comenzó en And we 1776. will look at it after tea break. Y la vamos a ver después del break. Now that was a revolution on principles. They had to fight, Esta fue una revolución de principios por los cuales lucharon. but they were trying to become a nation under God. Ellos estaban tratando de ser una nación bajo And they Dios succeeded y lo lograron. in creating freedom for man. Y en el hecho de crear libertad para los hombres. A nation under God. Una nación bajo Dios. French Revolution was creating an empire under human reason. La revolución francesa estaba creando un imperio bajo la razón It humana. was a secularized version of American Revolution. Era una versión secular de la revolución americana. And Simon Bolivar was influenced by American Revolution. Y Simón Bolívar fue influenciado por la revolución por la revolución americana, But not intellectually, only militarily. pero no intelectualmente, sino militarmente. That if 13 colonies in North America Esas 13 colonias en Norteamérica could free themselves from the British Empire with a war, pudiesen liberarse del imperio británico a través de la guerra, then South America can free itself from Spain entonces Suramérica se puede liberar de España with a war. con guerra. But one was turning to God, the other was relying on human reason. Pero una estaba yendo hacia Dios, la otra estaba apoyándose en la razón humana. So the American Revolution created freedom, French Revolution created tyranny and dictatorship. Entonces la revolución americana creó libertad, la revolución francesa creó tiranía. Now 130 years or so before the American Revolution, 135 years before the French American Revolution, 130 años antes de la revolución americana was the English Civil War, English Revolution, fue la revolución inglesa de la guerra civil, which created what we now call the first democracy. que creó lo que llamamos la primera democracia. Not immediately. No inmediatamente. There was rule of Oliver Cromwell first. Oliver Cromwell. Hubo primero el gobierno de Oliver Cromwell. And you should see a BBC movie called Cromwell. Y deberían verse una película de la BBC que se To llama understand Cromwell the English Civil War. para entender la guerra civil británica. And then monarchy came back. Charles II came back. We'll talk about it. Luego Carlos II vino nuevamente, la monarquía, después hablamos de eso. And then from Holland, William of Orange, third William of Orange, he was invited to come
and take over England. Y luego William of Orange de Holanda fue invitado a tomar Inglaterra. So 1688 ultimately was the glorious revolution. Entonces, 1688 fue la Revolución That's Gloriosa, about 93 years before American Revolution, como 93 años antes de la Revolución where Americana. there was very little bloodshed. Hubo muy poco derramamiento de sangre And allí. finally, Parliament became stronger than the kings. Finally. Parliament has greater power than the Y kings. finalmente el Parlamento llegó a tener más poder que los reyes. So we'll look quickly at that. Vamos a mirar eso rápidamente. But Cromwell's Puritan army, Cromwell was a Puritan, Bible-believing Christian. Cromwell era un puritano, un creyente de la Biblia. He did not have a professional army. He didn't He- have a he did professional not army. have a No professional. tenía un ejército profesional, The King of England, Charles I, had a professional army. pero el rey de Inglaterra, Carlos I, tenía un ejército But profesional. this army of volunteers Pero won este ejército de voluntarios ganó because every day they spent 1 or 2 hours in prayer. porque cada día ellos invertían 1 o 2 horas en oración. They were fighting for justice, Estaban peleando por la justicia, for human rights, por los derechos humanos, including property rights. incluyendo derechos de propiedad. I will explain what this has to do with poverty and development. Y voy a explicar qué tiene que ver eso con pobreza y desarrollo. Now, American Revolution and the English Revolution, La revolución americana y la revolución inglesa, these were aftershocks of the German and Swiss Reformation. esas fueron réplicas de la reforma alemana y suiza. So what happened in Germany and what happened in Switzerland was the greatest revolution of the last 1,000 years. Y lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Suiza fueron las mayores revoluciones que han habido en los últimos 1000 años. So the difference between America and North America and South America Así que la diferencia entre Norteamérica y Suramérica is that the North Americans are children of the German and Swiss Reformation or Revolution. es que los norteamericanos son hijos de la reforma o revolución alemana y suiza, And Latin Americans are children of the French Revolution and partly Communist Revolution. y Latinoamérica es hija de la revolución francesa y parte de la revolución So rusa understanding comunista. our ancestors, Así que entender nuestros ancestros is the way to understand ourselves today. es la manera para entendernos a nosotros mismos hoy. And then to shape the future. Y entonces para con eso moldear el futuro. So those who the children of the German Revolution, Entonces los hijos de la revolución alemana, German Revolution began as a theological reformation. comenzó como una reforma teológica, But it had very strong political implications, pero tuvo implicaciones políticas muy strong fuertes, judicial implications. también implicaciones judiciales. There they created a civil service that could be trusted, that did not take bribes. Y pudieron crear un servicio civil que podía ser confiado. But here, the French Revolution, the Communist Revolution has created a bureaucracy, a civil service which is very corrupt, which doesn't function without bribery. Pero la revolución francesa y la revolución rusa crearon un servicio burocrático que no podía ser confiado. So this is what, if you're serious about transforming poverty and making your countries developed economically, good countries, you have to understand how other nations did it. Entonces, si ustedes quieren transformar la pobreza en desarrollo, necesitan entender cómo otras naciones lo han hecho. The Germans, the Swiss, the Americans, the English, they turned to the Bible and they studied the Bible. Los alemanes, los suizos, los estadounidenses, los británicos fueron a la Biblia y entendieron la So Biblia. it was a biblical Reformation revolution. Fue una reforma bíblica, una revolución bíblica. Well, let's take a break. Muy bien, vamos a tomar un We've had break. a quick look at the 5 revolutions. Ya tuvimos un breve vistazo a las 5 And revoluciones we have looked at it from one perspective. y las hemos visto desde una perspectiva. How do we create a nation that is governed by law? Cómo crear una nación que es gobernada por la ley. Not by men, but under God and law.
no por los hombres, sino bajo Dios y bajo la ley. We'll continue after break. Y seguimos después del break. Ok, muchas gracias, Vishal y Sebastián. Sí, gracias a todos también. Entonces vamos a tomar 10 minutos de... Y les pedimos disculpas, sé que algunos han estado pidiéndonos por el internet, pero el internet ahorita está en reparación y por eso no tenemos acceso a internet en este momento. Entonces les pedimos disculpas y esperamos que hoy pueda repararse el internet. ¿Ok? Entonces invitamos nuevamente a nuestro maestro Vishal y a su traductor Sebastián que pasen por acá y vamos a continuar con la sesión. Okay. Como así, para que todos vean unos libros que él escribió, que él le está recomendando, perdón. Thank you. Sonido. So, someone asked me, where can we read more about what these 5 revolutions? Alguien me preguntó dónde podría leer más acerca de estas 5 revoluciones. And especially what happened before the German Revolution. Y en especial qué pasó antes de la Revolución Alemana. So I've written 2 books there. Allí en el tablero están escritos 2 títulos, 2 libros. The first one is Out of Revolution, Autobiography of Western Man. El primero se llama Fuera de la Revolución, la autobiografía del hombre occidental. By German Eugene Rosenstock Hussey. De un alemán, Eugene Rosenstock Hussey. He's covering 800 years. Él cubre unos 800 años. From 12th, 13th century to end of the First World War. Although the edition that is available was published in 1969, but he wrote it in 1930s. Entonces desde el 1200 hasta finales de la Primera Guerra Mundial, aunque fue publicado en el 69, lo escribió por los años 30. It's a 700-page book, difficult to read. Un libro de 700 páginas, difícil de leer. But it is worth struggling with. Pero vale la pena luchar la lectura. He quotes Latin and French and German and Italian and many different languages without translating some of them. Él hace citaciones de latín, alemán, italiano, otros lenguajes y algunas veces no los And he traduce. talks about a lot of people that he had never heard of. Y habla de muchas personas que tal vez nunca hayas And he escuchado. doesn't tell you who they are. Y no te dice quiénes eran. So you have to have your iPhone or iPad and just check who is he talking about. Entonces tienes que tener tu celular a la mano y chequear quién era este. But he was a Jew who had become, or his father probably, had become nominal Lutheran, but now he is more convinced Lutheran. Y él era un judío cuyo padre probablemente se convirtió en un At luterano least nominal, pero él tuvo At mayor least he convicción de appears eso. to be that in the book. Y él parece que es así en el libro. The second book is From Dawn to El Decadence. segundo libro es desde el amanecer hasta la decadencia. So that's dealing only with the 500 years, from 1500 to 2000. Y ese habla de unos 500 años, de los 1500 al It's 2000. by a French-American historian, Jacques Barjon. Es de un historiador francoamericano. The second book is Jacques Barjon. easier to read, Ese segundo es más fácil de leer, but he is expounding Hussey's thesis. The same thesis. y está exponiendo, pero ambos están exponiendo las mismas tesis. So the second book begins from Luther to Lenin. Entonces el segundo libro va desde Lutero hasta Lenin. First book begins from Lenin to Luther. El primer libro va de Lenin a Lutero. So it begins from what happened in the Communist Revolution back to what happened in the German Revolution. Y habla de lo que pasó en la revolución
So he goes back in history Sí, from de Lenin atrás, to de Luther. adelante para atrás, desde la Revolución Rusa hasta la Revolución Alemana. And then what had happened in Europe before Luther. Y luego habla lo que pasó en Europa después de Lutero. So for anyone who seriously wants to really take the time to understand the five revolution and what happened before that, this is what I would recommend. Entonces, para alguien que quiera seriamente entender las 5 revoluciones, les recomiendo esto. If you can struggle with Hussey, he is absolutely fascinating. Si puedes luchar la lectura del primer libro, es fascinante, But it may be simpler to begin with Jacques Bargen. pero tal vez sea más simple empezar con Jacques Bargen. So Bargen is more professional writer, historian, and he has a better editor, better publisher. Bargen es un escritor profesional, tiene mejor editor. Hussey was a German. Joseph fue un alemán, He was a philosopher. era un filósofo, He was fighting in the First World War. peleó en la Primera Guerra Mundial And in the trenches, when he's fighting, he becomes a historian. y en las trincheras cuando estaba peleando se convirtió en historiador. He wants to understand why Europe has gone so mad. Quiere entender por qué Europa se había enloquecido de esta manera. Why are we killing each other? ¿Por qué nos estamos matando el uno al otro? And after that, he became a professor in America in Harvard University. Después de eso, él se convirtió en profesor en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. And then in Detmold College. Luego en Delemont, en la Universidad de So Delemont, he taught himself a number of languages. él mismo aprendió varios idiomas. So he's really brilliant. Es muy brillante. But he's doing history as a philosopher. Entonces está hablando de historia como filósofo. And this is, I would say, the primary reading for anybody who wants to take the previous lecture seriously and really understand what happened. Y yo diría que esta es la lectura primaria o primordial para alguien que quiera tomar seriamente el entendimiento de estas clases que vimos hace un Okay, tiempo so de las 5 revoluciones. what we have said yesterday and today, Lo que hemos dicho entre ayer y hoy, and after the next break we will take questions. después del próximo break vamos a tener tiempo de preguntas. What we've said is that God told Abraham, Lo que hemos dicho es que Dios le dijo a Abraham, you will become a great nation because you will disciple your children and your household. tú llegarás a ser una gran nación porque vas a discipular a tus hijos y a tu casa. And Moses says that I have discipled you, I have taught you all these things. Y Moisés les dice, yo los he discipulado, les he enseñado todas estas If you cosas. obey them, Si las obedecen, your God will be with you. su Dios estará con ustedes. When you call upon him, he will answer you. Cuando clamen a Él, Él va a responder. And then all the nations around you will say that you are a great nation. Y todas las naciones alrededor de ustedes van a decir que son una gran nación, Because your God is with you. porque su Dios está con ustedes. Now, God's word La obra de Dios, gives you your rights. la palabra de Dios, perdón, les da a ustedes sus derechos. The rights don't come from man, from the government. Sus derechos no provienen del hombre o They del come gobierno, from God. vienen de Dios. Governments are instituted Los gobiernos son instituidos to defend those rights, protect your rights. para defender esos derechos, proteger esos derechos. Now that is the key to economic development of America. Esa es la clave del desarrollo económico de Estados Unidos. The Declaration of Independence says that La Declaración de Independencia dice eso. 1776 in the USA, En 1776 en Estados Unidos. that the governments are instituted, that all men are created equal. Dice, todos los hombres han sido creados iguales. Now, Colombia is very unequal, Colombia es bastante desigual, but all men are created equal pero todos los hombres han sido creados and are iguales. endowed by their creator with certain inalienable rights. Y les ha sido dado por su creador ciertos derechos Among inalienables, these are right to life, liberty, and pursuit of happiness. entre los cuales está el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la And the felicidad. governments are instituted, governments derive their authority
Y esos gobiernos han sido instituidos, han recibido su autoridad. God gives power to the government Dios es quien da el poder al gobierno to protect these rights, defend these rights, para proteger, defender esos to derechos allow the people to blossom. y permitir a la gente florecer. So a huge difference between the communist French Revolution and the Christian revolutions Entonces, las grandes diferencias entre la revolución comunista francesa y las revoluciones is cristianas captured in the first 3 words of the American Constitution. están en esas 3 primeras palabras de la Constitución estadounidense. We, the people. Nosotros, la gente, el pueblo. The Bible teaches sovereignty of the nation. Nation is sovereign. La Biblia habla de la soberanía de la nación. La nación es soberana. But more than that, Pero más allá de eso, the Bible teaches sovereignty of the people. la Biblia enseña la soberanía de la gente. You are created to be the ruler. Tú has sido creado para ser el gobernante. You are saved, purchased by the blood of Christ, Tú has sido salvo y adquirido por la to sangre de be a Jesús king and a priest. para ser un rey y un sacerdote. So where we are going is towards kingship of all believers. Así que estamos caminando hacia esta figura de rey de todos los creyentes. So the governments are there to enable you to become the ruler. Así que el gobierno está allí para capacitarte a ti para ser el gobernante, permitirte ser el gobernante. In the communist revolution, the party rules. In the Communist In the Revolution. communist revolution, the communist party rules, not you. Entonces, pero en el comunismo es el partido comunista el que gobierna, no tú. In the French Revolution, the dictator, you might call him president, and the military power, that rules. En la Revolución Francesa es el dictador, o lo puedes llamar el presidente, es el que gobierna, el ejército. The Christian Revolution, biblical revolution, makes you the king. La revolución cristiana o bíblica te convierte a ti en el rey. So in 1520, Así que en 1520, Martin Luther published 3 books. Martín Lutero publica 3 libros. His first book was a letter to Christian, to nobility in, a letter to Christian nobility in German. German nation. Su primera carta estaba dirigida a la nobleza, los nobles cristianos en Alemania. So let me repeat it. A letter to Christian nobility in German nation. Una carta a la nobleza cristiana en Alemania. In this book he expounds what it means for every believer to be a priest. En este libro él expone lo que significa que cada creyente es un sacerdote. His second book is called Babylonian Captivity, Su segundo libro se llama Cautividad de Babilonia, in which he examines the 7 sacraments of the Roman Catholic donde él Church examina los 7 sacramentos de la Iglesia Católica and romana rejects 5 of them. y rechaza 5 de That esos. only baptism and Holy Communion are sacraments instituted by Christ. Y dice que solo el bautismo y la Santa Comunión son sacramentos In the establecidos por Dios. third letter in 1530 book in 1520, Su tercer libro en 1520 he studies, it's called a treatise on Christian liberty. él escribe un libro llamado Tratados acerca de la libertad cristiana. And in the very first page, he says that a Christian is subject to none. Y en la primera página él dice que el cristiano no es súbdito de He is a nadie, lord, he is a ruler. que él mismo es un He's gobernante, been set free from slavery. que ha sido liberado de la esclavitud. But he's a servant of all. Pero es un servidor de todos. So you are a lord, but you're a servant. Así que eres un señor, pero eres un servidor. And he says that this paradox comes from Paul. Y él dice que esta paradoja viene de Pablo And he expounds that. y la expone. So rest of the Western political philosophy El resto de la filosofía política de Occidente for 500 years por 500 años is trying to understand what is freedom, how to build a free society. está tratando de entender qué es la libertad, cómo construir una sociedad libre. So Rosenstock, Eugene Hussey, he makes the point that Luther saved Europe from fascism.
Fascism. Yeah. Entonces, Dictatorship. Eugene Rosenstock, él aclara este punto y dice, Lutero salvó a Europa del fascismo, de la dictadura. Now, he actually begins it, De hecho, él la comenzó, but he does not develop the kingship of all believers properly. pero no desarrolla el reino de todos los creyentes. El reinado de todos los creyentes. Now, how many of you have heard a sermon on kingship of all believers? ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez una prédica que hable del reinado de todos los creyentes? How many of you have heard a sermon on priesthood of all believers? ¿Cuántos de ustedes han escuchado una prédica en el sacerdocio de todos los creyentes? ¿Sí? Alcen la mano, por favor. There are 1 or 2 or 3, 4, 5 Sí, people unos trying to cuantos. think hard. But yes, priesthood of all believers you can hear lectures on, Entonces, del sacerdocio de los creyentes es más común escuchar but you clases, don't hear a lecture on the kingship of all believers. pero normalmente no escuchas una clase, un sermón en cuanto al But that is what is reinado de los captured creyentes. in the constitutional phrase, we the people of the United States of America. Pero eso es lo que se captura en esta primera frase de la Constitución estadounidense. Nosotros, el pueblo That's estadounidense. exactly how the Indian Constitution begins. Exactamente así mismo inicia la Constitución We india. the people of India Nosotros, el pueblo de India. hereby constitute a democratic republic. Aquí, a sovereign. través de este documento, constituimos democratic. So una nation is nación sovereign, democrática. La nación es soberana, people are sovereign. el pueblo es soberano. Ultimately, people rule. En últimas, es el pueblo el que gobierna. So this is the impact of the Bible on political thought and practice. Este es el impacto de la Biblia en el pensamiento político y la práctica política. And that's what we're trying to understand. Y esto es lo que estamos tratando de entender. So the American Constitution goes on, or Declaration goes on to say that the governments are there, Entonces la Declaración de Independencia de Estados Unidos sigue diciendo, los gobiernos están aquí they govern with the consent of the ruled, y gobiernan bajo el consentimiento del gobernado. or they rule with the consent of the governed. Those people Ajá. who are being governed, Ajá. it's their consent. Entonces está diciendo que aquellos que están siendo gobernados por este gobierno han dado el consentimiento para So the eso. power of the government comes from you. Así que el poder del gobierno viene de ti. If the government goes against the majority of the people, Si el gobierno va en contra de la mayoría de la the gente, government can be changed. el gobierno can be changed. Yes. Puede ser cambiado. Its laws can be changed. Sus leyes pueden ser cambiadas. Now this is actually best developed in Switzerland. Esto de hecho ha sido desarrollado de una mejor manera en Suiza. Every 3 months in Ca- Switzerland, Cada 3 meses en Suiza there is a referendum. hay un referendo. And any citizen Y cualquier ciudadano can propose a law. You don't have to be a member of parliament to bring forward a bill. puede proponer una ley. No tienes que ser miembro del parlamento para proponer una acta de So ley. if you propose a law Si propones una ley that a bridge should be built here, de que se construya un puente acá and you get 50,000 signatures, y consigues 50,000 firmas, then there is a referendum in the nation, entonces se hace un referendo a nivel de la nación. and if your bill wins, Y si la propuesta tuya gana, then it becomes the law. Government has to do it. entonces se vuelve una ley, el gobierno la tiene que cumplir. If Constitution says something and you want to change it, Si la Constitución dice algo y tú quieres cambiarla, then you can propose a bill puedes proponer un acta and get 100,000 signatures. y conseguir 100,000 firmas, And you, as a simple citizen, can change the law. y tú como un ciudadano del común puedes cambiar la ley. If there are 100,000 people who support your idea, Si hay 100,000 personas que apoyan tu idea, then the whole nation has to debate it. entonces toda la nación lo debate. And if the nation votes in the referendum, and this happens every 3 months, Y si la nación vota en el referendo, y esto es un proceso de cada 3 meses, then the media announces the result entonces los medios anuncian el resultado that the sovereign has spoken.
diciendo los soberanos han hablado. And therefore the constitution will be changed, law will be changed, parliament will be superseded. Por tanto, la constitución será cambiada, la ley será cambiada, el parlamento será superseded. That's the view of the people overrules the view of the government and of parliament and even the constitution. Que la perspectiva de la gente va a gobernar sobre el gobierno, el parlamento y la constitución. So people are sovereign. Así que el pueblo es soberano. Jesus purchased you with his blood Jesús te ha adquirido con su sangre to make you the king para hacerte rey and priest. y sacerdote. We will study the Bible later on Vamos a that. estudiar eso en la Biblia después. But the problem is that you have never been taught that part of salvation of the Bible. Pero el problema ha sido que a ustedes nunca les han enseñado esa parte de la salvación en la Biblia. That why did Jesus purchase you with his blood? ¿Por qué Jesús te adquirió con precio de sangre? Let's just read Revelation 5, 9 and 10. Leamos Apocalipsis 5, 9 y 10. Revelation 5, 9 and 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Yeah. ¿Puedo leerlo? Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. So why did Jesus purchase you? Entonces, ¿por qué te adquirió Jesús? To take you to heaven. Para llevarte al cielo, Right? ¿cierto? Para ser reyes y sacerdotes, to be kings and priests. Or did he purchase you to rule in Venezuela ¿Será que Él te adquirió a ti para que tú gobiernes en Venezuela and in Colombia? y en Colombia? Why did Jesus purchase you with his blood? ¿Por qué Jesús te adquirió con precio de sangre? No, that's a serious topic, so we will take a whole hour Podríamos tomar ahí una hora or maybe 2 hours. o dos, Because that is putting responsibility on you for changing your nation. porque esto te da la responsabilidad a ti de cambiar tu nación. That's changing the worldview. Eso cambia la cosmovisión And it's changing the Christian worldview, y cambia la cosmovisión cristiana, making it biblical. convirtiéndola en una Because a cosmovisión lot of bíblica. Christian worldview is not biblical. Porque mucha de la cosmovisión cristiana no es bíblica. You don't believe me. Ustedes no me creen. What is a revelation? I'll take another 2 minutes on this point, but Uno, dos we'll minuticos return más to it. We'll en este return punto. to it for 2 hours. Pero no vamos a hablarlo las 2 horas. What is Revelation 3:20? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? No, don't read it. Anyone who knows it. No, Revelation no lo lean, 3:20. alguien que se lo sepa. Aquí estoy a la puerta y llamo. Here I am knocking on the door. So I'm knocking at the door, and whoever opens, I will come into him. Aquí estoy a la puerta y llamo, y cualquiera que abre yo entraré. You are waiting for the signs when Jesus will come, Y ustedes están esperando las señales de cuándo va a volver Jesús. and he wants you to hear the knock. Pero Él quiere que tú escuches el toque en la puerta. I want to come today. Quiero venir hoy. Open the door. Ábreme la puerta. But can someone quote verse 21 without reading? Pero alguien puede citar el versículo 21 sin mirar la Biblia, del Apocalipsis 3. 3:21. O sea, ¿qué dice el versículo siguiente sin mirar la Biblia? If anybody hears my voice, I will come in and have a meal with him and he with me. Now that's 20. Ese es el 20 21. todavía. ¿Y el 21. siguiente? Al que venciere. Al que venciere, Ajá. como yo estoy sentado al lado de mi Padre, To the one who overcomes,
As I am sitting, Thank you. as I am my Father, you will sit. Thank you. Gracias. So if you let me come in, Si me dejas entrar, I will sit with you and you will sit with me. me voy a sentar contigo y tú te vas a sentar And conmigo. if you let me sit with you, Y si me dejas sentarme contigo, I will let you sit with me on my throne, te voy a permitir a ti sentarte en mi trono, as I have sat down on my Father's throne. así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. So Jesus doesn't say that I'm sitting at the right hand of God in Entonces, this verse. Jesús en este versículo no dice que está sentado a la diestra del Padre. He is saying I'm sitting on my Father's throne. Dice, estoy sentado now- en el trono de mi Now you Padre. can read that verse. Ahora ya pueden leerlo si quieren leerlo. I will let you sit on my throne Te voy a permitir sentarte en mi as I have trono sat down on my Father's throne. como yo me he sentado en el trono de mi Padre. You will sit on God's throne Tú te vas a sentar en el trono de Dios because you're God's child. porque eres el hijo de And Dios. that's what a child does. Y eso es lo que hace un hijo. Receives his father's authority. Recibe la autoridad de su padre. Now why is it that the church isn't talking about it? ¿Por qué no está hablando esto la iglesia? Porque no lo sabe, because they don't know it. Jesus. But it's there in the Bible. It's right there in verse 21. Pero está ahí following mismo en la Biblia. Everybody knows 20. Justo en el 21, todos se saben el 20. So evangelicalism has changed. Evangelicalism. It's not Protestant theology. El evangelicalismo ha cambiado. Protestant theology created Switzerland, created America, No es la teología protestante. La teología protestante creó Suiza, creó Estados where Unidos, people understood kingship of all believers. donde la gente entendía el reinado de los creyentes. Evangelical theology does not understand Protestant theology. La teología evangélica no ha entendido la teología protestante. So if you want to understand how Switzerland was created, or Germany, or England, or America, or Scotland, or Holland, Si tú quieres entender cómo fue creado Suiza, Alemania, Estados Unidos, Escocia, Holanda, you have to study the Bible afresh and study history. tienes que estudiar la Biblia nuevamente, frescamente, y estudiar historia. So that's where we're going. Hacia allá vamos. So let's go back to law. Volvamos a la ley. What we've said is that the German, the English, and the American Revolution were based on the Bible. Lo que hemos dicho fue que la revolución alemana, inglesa y estadounidense fue basada en la Biblia. And they created great nation. Y ellos crearon una gran nación. Actually, France should have been the greatest nation in Germany, De hecho, in Europe. Francia debería haber sido la nación más grande en Europa. The impact of Geneva, of John Calvin, was huge on France. El impacto de Ginebra con Juan Calvino fue grandísimo en Francia. So Reformation in Switzerland began in the German part. La reforma, en Suiza inició en la parte alemana. In 1519, 19. En 1519. But then 1536, Calvin settled down in Geneva. Pero en 1536 Calvino se asentó en Ginebra. And he was French, Y él era francés, living in Switzerland in Geneva. viviendo ahí en Suiza, en Ginebra. But he was writing both in Latin and in French. Y estaba escribiendo en ambos lenguajes, latín y francés. So France responded to Calvin. Y Francia respondió a Calvino. First they had responded to Luther, Primero habían respondido a Lutero, but the whole Lutheran church in the city of Meaux was destroyed. pero toda la iglesia luterana en la ciudad de 60 or so Lutherans were arrested. fue destruida. Luteranos fueron arrestados. 14 of them were burnt alive, the rest were beaten. 14. 14 were burnt 14 alive. de ellos fueron quemados vivos, los demás fueron arrestados. I've been to the spot and to the building where they used to meet. Yo estuve ahí en el lugar donde ellos solían So reunirse. Lutheran church finished in the city of Meaux. Mu. Meaux, M-A-U-X, Meaux. Entonces en la ciudad de Mu, Is a city.
Sí, la ciudad de Mu, los luteranos fueron But terminados. then Calvinism began to have a huge impact in France. Pero luego el calvinismo comenzó a tener un gran impacto en Francia. But the Catholic Church crushed the Reformation in France and in Spain. Pero la Iglesia Católica aplastó, they crushed the Reformation, Yeah. aplastó la reforma en Francia, France, in Spain, in Italy. en España, en Italia. Then the secular revolution, the French Revolution, crushed the Roman Catholic Church. Luego la revolución secular aplastó a la Iglesia Católica Romana. So even the French Calvinists came to South America, especially to Brazil. E incluso los calvinistas franceses vinieron a Sudamérica, especialmente a But Brasil. the Roman Catholic Church here crushed the reformers Pero who were los- teaching the Bible. Los católicos romanos aquí aplastaron a esos reformadores. So the Catholic Church held the people here in slavery. Entonces la Iglesia Católica sostuvo al pueblo aquí en esclavitud, Because truth was banned. porque la verdad estaba prohibida. Sí, prohibida. So if you go to the Museum of the Inquisition, you will see the banned books. Ajá. Entonces si vas al Museo de la Inquisición aquí en Cartagena puedes ver los libros que estaban prohibidos. The last item is the Protestant books. Y algunos de los últimos son los libros protestantes. But actually it was the first. De hecho fueron los primeros en ser prohibidos. So the truth was the people living here, the Roman Catholic Spaniards, they were not allowed to study truth. Y la verdad era que los españoles viviendo aquí bajo la Iglesia Católica Romana no les era permitido Therefore estudiar la these verdad. nations were never set free. Por eso estas naciones no fueron liberadas. They were set free from the Spanish Empire Fueron liberadas del Imperio Español thanks to Napoleon and to Bolivar. gracias a Napoleón, a Bolívar. But they were never set free from the slavery of satanic deceptions. Pero nunca fueron liberados de la esclavitud del engaño satánico. But that's what now has to be done to set these nations free, is to study the truth, teach the truth. Y eso es lo que ahora se tiene que hacer para liberar nuestras naciones. Hay que estudiar la verdad y enseñar la verdad. But sometime we'll get to truth. Pero más adelante hablamos de la verdad. Right now we are just doing historical truth, then we have to do biblical truth. Ahora estamos haciendo verdad histórica, después hacemos verdad bíblica. So, here are the American Revolution, English Revolution, German Revolution, Entonces tenemos la revolución estadounidense, la revolución which británica, la revolución alemana, creates strong nations, que creó naciones fuertes, economically strong, politically strong, fuertes económicamente, socially políticamente, strong, socialmente, because these nations are seeking truth. por el hecho de que estas naciones estaban buscando la verdad. That's what begins the German Reformation. Eso fue lo que inició la reforma alemana. So nailing of the 95 theses on the door of the church Clavar esas 95 tesis en la puerta de esta iglesia is asking the professors, the rulers, the intellectuals to debate, to discover truth. es pedir a los intelectuales, a los profesores, debatir la verdad, descubrir la verdad. Now, how on earth are we going to reform Cuba or Venezuela? ¿Y cómo vamos a reformar Cuba o Venezuela? Sounds very big. Suena muy grande. Actually, reformations began with very simple steps. De hecho, esas reformas iniciaron con pasos muy sencillos. Take the Swiss Reformation. Por ejemplo, la reforma suiza. Anyone knows how the Swiss Reformation began? ¿Alguien sabe cómo inició la reforma suiza? Ale Marcus. With two sausages. Two. Two sausages. Ok, 2 salchichas. There was a city printer, printing was very respectable profession. The city printer in Zurich. Había una imprenta en Zurich que era muy famoso. They, on one Friday afternoon, evening, they finished printing one of the books, I think
Leviticus or Lamentations, something like that. Y un viernes en la tarde habían terminado de imprimir uno de los libros, no sé si era Levítico, Lamentaciones. So then he invited all of his staff, 6, 7 of them, Y luego este hombre invitó a su staff, 6, 7 de to ellos, celebrate printing this book of the Bible with a dinner. a celebrar la impresión de este libro de la Biblia con una cena. And he cut up 2 big sausages and shared with 6, 7 people, Y with cortó- potato, whatever. Y cortó esas 2 salchichas grandes y las compartió ahí entre One los of 6, the 7. most popular preachers in Zurich was Zwingli. Y uno de los predicadores más populares en Zúrich era Zwingli. And Zwingli was present in that party, Y Zwingli estaba ahí en esa fiesta, but he didn't eat the sausage. pero no comió salchicha. But serving 2 sausages was a big scandal. Give him what? 2 sausages Pero dar 2 salchichas era un gran escándalo. was a big scandal. Era un gran escándalo. Because this was Friday Porque era viernes. and this was Lent season. Lent. Lent. The 40 days before. ¿Cómo se llama? La cuaresma o Eucaristía. So Ese era el tiempo de la cuaresma. 40 days after Mardi Gras. 40 días después de. 40 days before Good Friday. Sí, 40 días antes del Viernes Santo. You're supposed to fast. You're Se supposed to supone fast. que ese día se ayune. And even today on any Friday, you don't eat meat, you eat fish. Y aún hoy en día, ese viernes no se supone que uno coma carne, sino pescado. So here is a printer, he has served meat on a Friday during Lent. Entonces aquí está este hombre de la imprenta que está comiendo carne en esta fecha importante. So, such a small incident begins transformation of Switzerland. Y este pequeño incidente comenzó una transformación en Suiza. How? ¿Cómo? Well, the priests got very upset, the other Roman Catholic priests. Los sacerdotes católicos allí se enojaron mucho. Zwingli is also a Roman Catholic priest. Zwingli mismo era un sacerdote católico. He is preaching in the popular, he's people's priest, not under the bishop, but the people have appointed him in the church there. Él mismo ha sido declarado por la gente como sacerdote, es muy popular. Which is right next to the river which comes from the lake. Ahí por Or la goes parte into the lake. del río que desemboca en el lago. So his church is there, it's people's church, he's preaching. Su iglesia estaba ahí, una iglesia de la gente, estaba predicando. He's the first preacher who reads the Bible in Hebrew and Greek. Y es el primer predicador que lee la Biblia en hebreo y en griego. And then he explains it in German. Y luego la explicaba en alemán. Now, because people are paying him, he doesn't have to follow the prescribed readings prescribed by the church. Y como era el pueblo el que le estaba pagando a él no tenía que seguir la lectura prescrita por la So iglesia. he begins teaching the Bible systematically. Así que comenzó a enseñar la Biblia sistemáticamente. That's very important to develop a biblical worldview. Eso es muy importante para desarrollar una cosmovisión You bíblica. read the Bible chronologically, Que systematically. leas la Biblia cronológicamente, Not sistemáticamente. from here and there, the morning here, the evening there. No un pedacito de acá, otro pedacito de allá en la noche, en la mañana, sí. No, you read a book as a book. No, lees un libro como se lee un libro. So he's teaching that, Entonces él está enseñando eso and he's there in this dinner party. y está allí en esta fiesta de la cena. So the other priests who are jealous of this popular preacher, Y los otros sacerdotes tenían celos de este sacerdote they popular attack him. y lo atacaron. That he was there in the party and he did not stop eating meat, others from eating meat. Diciendo que estuvo allí en esta celebración y no detuvo a los otros de He comer has carne. broken church's tradition and law. Que estaba rompiendo la tradición y la ley de la iglesia. So Sunday after next, that's 10 days later, El domingo después de esto, 10 días después, Zwingli preached a sermon Zwingli predica este sermón. that what goes into your mouth does not defile you. Que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. What comes out of your mouth, out of your heart, that is what makes you a sinner. Que lo que sale de tu boca, de tu corazón, es lo que te hace pecador. Who said that? ¿Quién dijo eso?
Jesus. Jesus. So he expounds that eating sausage does not make you a sinner. Entonces él expone que comer salchicha no te But convierte en un this pecador. envy and jealousy which is behind these scandal, that is what actually makes you a sinner. Pero que es la envidia, los celos, el enojo que está detrás de todo ese escándalo, eso es lo que te hace un pecador. So his sermon was a big defense of the printer. Entonces su sermón fue una gran defensa para el hombre de la imprenta. So the printer printed the sermon, began distributing it. Entonces el de la imprenta imprimió este sermón y empezó a distribuirlo. Now, the critics who were priests, they had documentary evidence that Zwingli is violating churches, traditions and rules and laws. Y ahora los críticos de Zwingli, que eran otros sacerdotes, tienen evidencia documentada diciendo que Zwingli está violando las tradiciones y las So leyes de la they iglesia. petitioned the bishop in Constance. Entonces le hacen una petición al obispo en Constance, This is a beautiful city at the border of Switzerland and Germany. que es una ciudad muy hermosa en el borde de Suiza y Alemania. Now that's the city Esa es la ciudad which 100 years earlier had burned John Hus at stake. que 100 años atrás había quemado vivo a Juan Hus. Hus was a reformer in Prague, Hus había sido un reformador en Praga and he had been called a heretic, called for trial, y él había sido denominado un hereje, había sido llevado a juicio, and by courts such as your Inquisition court here in Cartagena. algo así como lo que se hacía aquí en la corte de la Inquisición en Cartagena. He was told that after the trial he will be allowed to go back, Y se le había dicho que después del juicio lo iban a dejar ir, but the church actually burned him. pero de hecho la iglesia lo incineró, lo quemó. That was the event in 1415 or so, where Wycliffe, who had already been dead, the British reformer, he was called judged to be a heretic. Entonces ese fue el evento en Same 1415. conference which burnt Hus called Wycliffe a heretic. Llamaron a Wycliffe, que había sido reformador británico, también a juicio por herejía. And therefore Wycliffe's bones were dug out from his grave in England. Wycliffe ya había fallecido y lo llaman a juicio. Entonces sacan sus huesos de allá de Inglaterra His bones were burnt y sus huesos fueron incinerados. and thrown into the Avon River, Into the- a river called Avon. y lo echaron al río Avon. Why? ¿Por qué? Because a heretic could not be buried in sacred grounds of the church. Porque un hereje no podía ser sepultado en terreno sagrado de la iglesia. Now Zwingli, 100 years later, is being asked to go to Constance for a trial of heresy. Y ahora Zwingli estaba siendo llamado a juicio ahí en Constance bajo el mismo cargo de That he herejía, has broken church's laws and regulation. He's a heretic. diciéndole que él había quebrantado las tradiciones y leyes de la iglesia y que era un hereje. So should Zwingli be afraid of his life? Entonces, ¿será que Zwingli debía tener temor por su vida? Well, fortunately for him, Afortunadamente para él, the city says, la ciudad dice, no, Zwingli will not go to Constance. no, Zwingli no va a ir a Constance. You send the judges here, the trial will be here because we don't trust the church. Ustedes envíennos los jueces acá y le van a hacer el juicio acá porque no confiamos en la iglesia. So the judges and theologians who were criticizing Zwingli came to Zurich. Entonces los jueces y los teólogos que estaban criticando a Zwingli vinieron a Zurich They came to Zurich. The trial was in Zurich. y el juicio fue en Zurich. Now he's been preaching. He was a greater scholar than Luther. Y él había estado predicando, era un mayor estudioso que Lutero. Luther never had the privilege of studying Greek and Hebrew. Lutero nunca tuvo el privilegio de estudiar hebreo y griego. After he became a professor, then his assistant, junior professor, Philip Melanchthon, taught Greek to Luther. Después de que él se convirtió en profesor, su asistente para Lutero fue quien le enseñó griego. And then Luther taught himself Hebrew.
Y luego Lutero mismo aprendió after hebreo, he was already a professor. después de que ya era profesor. But Zwingli was already a scholar in Greek and Hebrew. Pero Zwingli ya era un estudioso del hebreo y He el griego. personally met Erasmus and became his friend and follower. Él mismo conoció a Erasmus y fue uno de sus seguidores y amigos. So, the trial is being held in the city hall, Entonces se está llevando a cabo el juicio ahí Right on the river. en la ciudad, cerca al río. and the hall is packed like this. Y el lugar donde se hizo el juicio estaba lleno, así como acá. The priests and theologians are accusing Zwingli of breaking the law. Y los teólogos y los sacerdotes están acusando a Zwingli de romper, quebrantar la ley. And he defends himself and teaches the Bible. Y él se defiende a sí mismo, enseña la Biblia. The city is the jury, Y la ciudad sirve como jurado. and the city votes in favor of Zwingli, that he is right, the church is wrong. Y la ciudad vota a favor de Zwingli y dice, él está en lo correcto, los jurados, los jueces So están Zurich equivocados. becomes the first reformed city in Switzerland, Así que Zurich se convierte en la primera ciudad reformada de Suiza. and then Strasbourg and Basel and Geneva and St. Gallen, before St. Gallen, before Geneva, St. Gallen, many cities become reformed. Luego Basel, St. Gallen, Ginebra, muchas ciudades fueron reformadas. Now, what does all of this has to do with poverty and development? ¿Qué tiene que ver todo eso con pobreza y desarrollo? Well, I'll explain to you later Les voy a explicar más tarde that 85% of the industrialization in Switzerland que el 85% de la industrialización en Suiza happened in these reformed cantons, in Protestant cantons. ocurrió en estos cantones reformados protestantes. Why? ¿Por qué? Because of that Reformation. Por la reforma. So, what did return to the Bible has to do with economic transformation of Switzerland? Entonces, ¿qué tiene que ver el regresar a la Biblia con la reforma económica, la transformación económica en Suiza? We will discuss it. Vamos a discutir eso. So, this little history of the Reformation Es un poco de historia de la reforma. is to tell you that reformations don't begin with grand projects and action plans. Todo esto para decirles que las reformas no inician con grandes proyectos y planes. In Germany, it begins with one monk, one priest getting really angry with what the church is saying and doing. En Alemania comenzó con un monje que se enojó muchísimo con lo que la And he iglesia estaba writes haciendo. out all his complaint against the church. Y escribió todas sus quejas contra la This iglesia. is what is wrong. Esto está mal. And he nails it on the church. Y va y lo clava en la puerta de So la he's iglesia. basically inviting the church and the professors to come and debate what is wrong with the church. Básicamente está invitando a los profesores sacerdotes And a with hablar the de eso. empire, Roman Catholic Empire, Spanish Empire. Y al imperio romano, católico romano, el imperio español. So Holy Roman Empire, Entonces el Santo Imperio Romano, which has colonized Colombia, que colonizó Colombia, has also colonized Germany and Switzerland. también había colonizado Alemania y Suiza. So they are setting themselves free from the Roman Empire or Spanish Empire Y ellos se están liberando a sí mismos de este imperio romano, católico romano, el by imperio español, returning to truth. al regresar a la verdad. Simon Bolivar has money, has sword, military training, army. Simón Bolívar tiene dinero, su espada, su entrenamiento militar, su ejército. Martin Luther has only the Bible and a pen. Y Martín Lutero tiene su pluma y su Biblia. Luther changes Germany and Switzerland and the world, Y Lutero cambió Alemania y Suiza y el mundo. and Bolivar creates lots of problems for South America. Y Bolívar creó muchos problemas para Sudamérica. Pen with the Bible is stronger than the sword, than the gun, than the militia. El lapicero y la Biblia es mucho más fuerte que el ejército, las bombas y That's la what milicia. Jesus is saying. It is truth that will set you free. Eso es lo que Jesús está diciendo, es la verdad la que los va a hacer libres. So, this freedom is also freedom from poverty, tyranny, slavery.
Así que esta libertad también es libertad de la pobreza, de la tiranía, de la esclavitud. So you might think that this long story of sausages is nothing to do with our theme of poverty and development. Entonces puedes pensar que toda esta historia larga de las dos salchichas no tiene nada que ver con el tema de pobreza y desarrollo. But what has happened in Germany Pero lo que ha ocurrido en Alemania is that the Roman Catholic Church, with all the rules and regulations and superstitions, es que la Iglesia Católica Romana, con todas sus reglas, has supersticiones, enslaved the people. ha esclavizado a la gente. And the battle for truth can begin at very simple point, like is it okay to eat sausages on a Good Friday, on a Friday? Y la batalla por la verdad puede comenzar con un punto muy sencillo, como podemos comer salchicha en este día de Cuaresma. But behind that fight Pero detrás de esa lucha is a scholar hay un estudioso who knows the Bible que conoce la Biblia and who is willing to take a stand upon the Bible y que está dispuesto a tomar posición con la and Biblia stand against the empire and against the church. y tomar su posición en contra de este imperio y de esa iglesia. Therefore, it's important for you to really study the Bible and the biblical worldview. Por esto es importante para ustedes estudiar verdaderamente la Biblia y la cosmovisión bíblica. Okay, so how much time do I still have? 3 minutes. Oh boy, so I didn't even begin with the law. Ni siquiera he empezado con la ley. And I wanted to finish law to have question and answer. Y quisiera terminar la ley para tener tiempo de preguntas y But let respuestas. me at least introduce the theme of what's really happening. Pero presentemos el tema de qué está pasando. So we have to go before the Reformation Hay que ir antes de la Reforma and say y decir that although we are blaming the Roman Catholic Church for a lot of things, que sí hemos estado culpando a la Iglesia Católica por muchas cosas. actually it is through the Catholic Church. It De is hecho, through es verdad que la Iglesia Católica, that the rule of law came to Europe. through the Catholic Church, Yeah. a través de la Iglesia Católica fue que llegó el imperio de la ley a Europa, So- el gobierno de la ley a Europa. What happened through Moses in Israel Lo que pasó a través de Moisés en Israel happened through the church. ocurrió a través de la Iglesia. Now, at that time, Orthodox and Catholics were not separated. They were one. En ese tiempo, ortodoxos y católicos no estaban And separados, all eran the uno. Protestants were also Catholics. Los protestantes eran católicos, So there was one church in o Europe. sea, era solo una iglesia en Europa. And this church had a lot of debate and discussion. Y esta iglesia tuvo mucho debate y discusión. And one of the issues that was debated Y uno de los asuntos que estaba siendo debatido was who is Jesus? era quién es Jesús. It was in this debate about who is Jesus Christ Y fue en este debate de acerca de quién es Jesús that Europe really learned the rule of law. que Europa realmente aprendió el gobierno de la ley. And preaching Jesus is the Lord, Jesus is Christ, Jesus is Lord, Y predicar que Jesús es Cristo, que Jesús es el Señor, that's evangelism, Jesus is Lord. ese es evangelismo, Jesús That's es el good Señor. news. That's- That's good news. esas son las buenas nuevas, Because it was the lordship of Christ porque fue el señorío de Cristo which abolished the lordship of man. que abolió el señorío de los hombres. So French Revolution is lordship of man. Así que la Revolución Francesa es el señorío de los hombres. Then not God's revelation, man's reason will rule. No va a gobernar la revelación de Dios, sino el razonamiento humano. If your reason disagrees with my reason, I shoot you because I have the gun. Y si tu razonamiento está en desacuerdo con el mío, te disparo porque yo soy el que tiene la pistola. Lordship of Christ abolishes the lordship of man. El señorío de Cristo abolió el señorío de los hombres. That was the problem with the communist rule. Este fue el problema con el gobierno comunista. We rule over you, the party. Nosotros somos los que gobernamos, el partido político. And then party is ruled by dictator. Y el partido político es gobernado por el dictador. So it's supposed to be the rule of the workers,
Se supone que es el gobierno de los obreros, but because workers disagree and politicians disagree, pero como los obreros están en desacuerdo y los políticos también, it soon becomes the dictatorship of the supreme leader. se vuelve pronto la dictadura del líder supremo. Everyone becomes a slave, including the ruling party. Todos se vuelven esclavos, incluyendo el partido político que The gobierna. dictator allows the party to extract money, bribes, nepotism. Y el dictador permite al partido político extraer dinero, sobornos, nepotismo. So party supports the dictator and dictators allows the party to rule the nation. Entonces el Loot partido the nation. político apoya al dictador, el dictador le permite al partido político saquear It la is nación. government of man. Es el gobierno del hombre. But the lordship of Jesus Christ Pero el señorío de Jesucristo abolishes the lordship of man. abolió el señorío de los hombres. So how rule of law became as an idea from the Israel to Europe. ¿Cómo llegó entonces el gobierno de la ley como idea desde Israel hasta Europa? It happened through the church councils. Ocurrió a través de los concilios de la iglesia. The most important, the final decision about who is Jesus Christ was made in Chalcedon Church Council. Entonces el concilio importante donde se definió quién es Jesús ocurrió en el concilio de Chalcedon. Chalcedon was a city Chalcedon, una ciudad. in front of Constantinople. Calcedonia, en el concilio de Calcedonia, gracias. Yeah. So Constantinople was, the Roman Empire was divided into Western Empire and Eastern Empire. Entonces el imperio romano estaba dividido entre el imperio de Occidente y de Oriente. So Western Roman Empire was ruled from Rome. Entonces el de Occidente era gobernado desde Roma Eastern Roman Empire was ruled from Constantinople. y el imperio romano de Oriente era gobernado desde Constantinopla, It used to be called Byzantine, que antes era la ciudad de Bizancio, imperio bizantino, but its name was changed to honor Emperor Constantine. It became Constantinople. y su nombre fue cambiado para honrar al emperador Constantino y entonces se llamó Constantinopla. And when the Muslims took over Constantinople, Y cuando los musulmanes tomaron Constantinopla, then its name changed to Istanbul. entonces cambió el nombre a Estambul. So Istanbul, the city expanded, and now Chalcedonia is part of Istanbul Entonces city. Estambul se extendió y ahora Calcedonia era parte de la ciudad de But Estambul. when the council happened, it was opposite Constantinople. Pero When cuando- the conference happened in Chalcedon, Cuando ocurrió este concilio de la iglesia en Calcedonia era de that's Constantinopla. 451. Eso fue en 1400. So in that 451. 451 Perdón, after Christ. 451, año So 451. in that conference, the question being debated was, who is Jesus Christ? En ese concilio la pregunta de debate era ¿quién es Jesucristo? And that conference, Chalcedon conference, church council, not conference, church council, it decided Y en ese concilio de Calcedonia de la iglesia that se decidió Jesus Christ is God. que se llegó a la conclusión que Jesús es Dios. And that is where the rule of law in Europe really began, the seed. Y fue allí que inició verdaderamente el gobierno de la ley en Europa como So semilla. let's take the break. Entonces vamos al break We'll come back. y volvemos. And maybe I'll give you 10 more minutes of history and then we can have questions. Y tal vez les doy otros 10 minutos de historia y hacemos To preguntas. understand the significance of the church council Para entender la importancia del concilio de la iglesia, on which the Reformation is being built. sobre la cual se construyó la reforma. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Vishal y Sebastián. Christ. Gracias. Quiero tomar solo 10 minutos para introducir presentar como el señorío de Cristo. Introduce the concept of rule of law to Europe. Trajo este concepto del gobierno de la ley a Europa.
And so that you understand the flow of history, para que podamos entender el fluir de la historia. but then we'll have question and answer. Pero luego vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. So Rome and Christianity, Roma y el cristianismo, Caesar and Christ, César y Cristo. they had the same conflict which you have in particularly communist countries, Venezuela and Christianity. Ellos tienen el mismo conflicto que ustedes tienen, particularmente en naciones como en Venezuela y el cristianismo. Thank you. Gracias. China and Christ had the same conflict. China y Cristo también tienen el conflicto. Who is the Lord? ¿Quién es el Señor? Rome believed Caesar is Lord. Roma creía que el César es el Señor. Augustus Caesar Augusto César killed 200 senators, 300 senators, 2,000 aristocrats. mató 300 senadores y arrested 2,000 No, he killed 300, and 2,000 300 senators and 2,000 nobility, aristocrats. Asesinó 300 senadores y 2,000 aristócratas o personas de la nobleza. And he destroyed Roman Republic, Y destruyó la República Romana became a dictator. y se convirtió en un dictador. He called his uncle Julius Caesar God, Y llamó a su tío Julio César Dios. and he called himself Son of God. Y se llamó a sí mismo Hijo de Dios. So Caesar was God. Así que el César era Dios. He killed these people because senators, about 20 or 30 senators, had assassinated Julius Caesar, his uncle. Él mató a estas personas porque 20, 30 senadores habían asesinado a su tío Julio César. So Julius Caesar didn't have a son, Julio César no tuvo hijo, so he had adopted his nephew as his heir. así que había adoptado a su sobrino como el heredero. So Augustus Caesar was like Napoleon, a military commander, Entonces, César Augusto era como Napoleón, un comandante del like ejército, Simon Bolivar, a military officer. y como Simón Bolívar, un oficial militar. So he bought his military, he killed these senators and made himself God. Entonces toma su ejército, mata a esta gente y se convierte a sí mismo en Dios. What is God? ¿Qué es Dios? God has all the honor, glory, authority, power. Dios tiene todo el honor, la gloria, la autoridad, el poder. Who has the glory, authority, honor, power? ¿Quién tiene la gloria, el honor, la autoridad, el poder? Caesar. El César. Now, for you, it may be very hard to think, how can a human being be a God? Tal vez sea difícil pensar cómo un ser humano va a ser Dios. That's your problem, not pagan problem. Ese es problema de ustedes, pero no es un problema para los Because paganos. pagan can worship snakes and cows and trees and anything as God. Porque ellos adoran culebras, piedras, lo que sea, vacas, como un Dios. Human beings are God. Los seres humanos son Dios entonces. There's no distinction between creator and creation. No hay una distinción ahí entre creador y creación. Nature is God, creation is God. La naturaleza es Dios, la creación es Dios. You just don't know that you are God. Solo que no saben que es Dios. If you realize that you are God, Si te das cuenta que eres Dios, then you are God. entonces eres Dios. So, your Christian worldview makes it very difficult for you to understand how Caesar can be God. Entonces, la cosmovisión cristiana de ustedes hace muy difícil pensar, bueno, cómo But César that's se not a convierte en problem Dios. for Hindus. Pero para los hindúes ese no es That's un not a problema. problem for any mystic. O para los místicos, Because they believe everything is God. porque creen que todo es Dios. So, Caesar was God. Entonces César era Dios. Now, here come Christians. Y llegan los cristianos They say, no. Jesus is Lord. y dicen, no, Jesús es el Señor. The Rome tolerated the Jews. The Rome? Tolerated Jews. Y los romanos toleraron a los judíos. You can worship Jehovah Ustedes pueden adorar a Jehová as long as nobody knows Jehovah. siempre y cuando nadie sepa de Jehová. But Pero in the interim
the Jews, like the Sanhedrin, is accepting Caesar as Lord. En asunto interno, los judíos y el Sanedrín están aceptando al César como el Señor. Because the Messiah has not come. Porque el Mesías no había llegado. So there is God, Jehovah. Allá está Dios, Jehová. On earth, Caesar is Lord. Y en la tierra, el César es el Señor. Because Messiah has not come. Porque no ha venido el Mesías. But what if the Messiah has come? Pero ¿qué pasa si el Mesías ha The venido? man who was crucified and rose again is Christ, the Son of the living God. El hombre que fue crucificado y resucitó es Cristo, el Hijo de Dios. Then you have an intellectual problem. Entonces hay un problema intelectual. Messiah has come. He is the Lord. El Mesías ha venido, Él es el Señor. He is the ruler of the kings of the earth. Él es el gobernante sobre los reyes de la tierra. Kings of the earth have to obey him. Y los reyes de la tierra tienen que obedecerle So a when Él. you're going out to disciple nations, you are teaching Jesus Christ is Lord. Y si salen a discipular naciones, enseñan que Jesús es el Señor. So the Caesars were upset at Christians, not at Jews. Entonces el César estaba enojado con los cristianos, no con los judíos. How can you be so foolish ¿Cómo puede ser tan tonto to worship a man de adorar a un hombre whose weakness we already exposed? cuya debilidad ya hemos expuesto? We stripped him naked. Lo desnudamos, We beat him. lo golpeamos, We spat upon him. escupimos en We él, mocked him. nos We burlamos de él, crucified him. lo He crucificamos. has no power, no glory, no authority. No tiene poder, gloria, autoridad. How can you worship him as God? ¿Cómo pueden adorarlo como Dios? Well, even if you worship him as God, Y aun si lo adoraran como Dios, why can't you also worship Caesar as God? Because Caesar does have authority, power, glory, honor. ¿por qué no pueden adorar a César como Dios, ya que él tiene el poder, el honor, la autoridad en la tierra? But Christians were willing to suffer Pero los cristianos estuvieron dispuestos a sufrir and still say y aún decir that Jesus is Lord. que Jesús es el Señor. He humbled himself, he died, Se humilló a sí mismo, murió, but God raised him up. pero Dios lo resucitó. He is risen. Él ha resucitado He is ascended. y Él ha ascendido He is seated at the right hand of God. y está sentado a la diestra de He is Dios coming again. y va a volver. Every knee will bow. Y cada rodilla se Every doblará tongue will y confess toda lengua that Jesus confesará Christ is Lord. que Jesús es el Señor, Including Caesar's knee will bow. incluyendo las rodillas de César se doblarán. Because Jesus Christ is the ruler of the kings of the earth. Porque Jesucristo es el gobernante sobre los reyes de la tierra. Where is that verse? ¿Dónde está ese versículo? Revelations 1. Revelation 1:5. Apocalipsis 1:5. Jesus Christ is the King of kings, the Lord of lords. Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores. Where is that verse? ¿Dónde está ese versículo? Revelations 1:7. 1:7. ¿No? Revelation 19. Apocalipsis 19. The rider on the white horse. El jinete en el caballo blanco. On his robe and on his thigh is written King of kings, Lord of lords. Y en su muslo está escrito Rey de reyes, Señor de señores. His name is the word of God. That's Revelation 19. Ajá. Y his name is the word of God. His name is the word of God. On his thigh and on his robe is written King of kings, Lord of Y lords. su nombre es la palabra de Dios, y en sus vestiduras y en su muslo está escrito Rey de reyes, Señor So de señores. he is the king of Caesar. He is the Lord of Caesar. Así que él es el rey sobre César, el Señor sobre This César. created the conflict between Rome and Christianity. Y esto crea un conflicto entre Roma y el cristianismo. So you keep persecuting the church, but they keep growing and they keep saying Jesus is the Lord. Entonces sigues persiguiendo a la iglesia, pero ellos siguen creciendo y siguen diciendo que Jesús es el So Señor. finally, emperors convert. Finalmente el emperador se convierte. So Constantine at first, and this is because of Africa, at first Constantine
accepts Christianity as a legally accepted religion. You can be a Christian, you can be a Roman citizen. Entonces Constantino, por causa de África, él reconoce el cristianismo y lo legaliza y dice, puede ser romano, puede ser cristiano. So when Peter Rendevik comes here from Lausanne, he will tell you more about the impact that it was Africa that taught tolerance to Europe. When who's coming from Peter Lausanne? Rendevik. He's coming, right? Oh, he's not coming. I thought he was coming in 2-3 weeks. Okay. Anyway, he's in Lausanne, YWAM. Hay un maestro en JUCUM, en Lausanne, en Suiza. I hope sometime he will come. Espero que algún día venga y les cuente de eso. And he will tell you that Europe learned tolerance from Africa. Y él enseña de cómo Europa aprendió esa tolerancia de África. Constantine the emperor hired an African intellectual, Lanctatius. Okay. Constantino el emperador se tomó el intelectualismo de África And of course, others like Tertullian had already argued for tolerance, etc. But it was Lanctatius who read his books to Constantine. Lanctatius, no sé, leyó esos libros a Constantino y fue el que le enseñó. And so it was because of the African intellectuals that Constantine that made Christianity legal. Entonces fue por los intelectuales africanos que Constantino declaró el cristianismo legal. And then later Christianity became the only legal religion. Y después de esto fue que se convirtió en la única religión permitida. But the conflict continued. Pero el conflicto continuó. Okay, Jesus is God. Ok, Jesús es Dios So is Caesar. y César también. There was a bishop, a theologian. Había There was a theologian, un obispo, un teólogo, Arian. Arian, Arian. Arian, Arian. Ireneo, Ariano. He taught Él enseñó that Jesus was the first person God created. que Jesús fue la primera persona que Dios creó And then God adopted him as his son. y que Dios le adoptó como hijo, So he became the son of God. entonces se convirtió en el hijo de Dios. That was acceptable to Caesar Eso era aceptable para el César, because it left the room. Maybe I can also become God. porque deja espacio esa idea para decir tal vez yo también So puedo convertirme en Arianism Dios. created that theological space for human beings or creatures to become God. Entonces, este teólogo crea ese espacio teológico para decir el ser humano puede convertirse en Dios también. The church said, no. Pero dicen no. Jesus is not a creature, a man who became God. Jesús no es una criatura, un hombre que llegó a ser Dios. Jesus is God who became man. Jesús es Dios que se convirtió en hombre, que llegó a ser hombre. This was the debate, controversy in the Church Council number 3 and number 4, Ephesus and Chalcedon. Este fue un debate que hubo en los concilios de la iglesia, la controversia en Éfeso y en Calcedonia. So, En los concilios de particularly Éfeso y 451, the Church Council, a fourth church, ecumenical church council, it was called, in Chalcedonia. Entonces, en el año 451 se llama este concilio ecuménico de la iglesia en Calcedonia. It was called to settle this issue, who is Jesus Christ? Y se convoca ese concilio para llegar a una conclusión de quién es Jesús. 520 bishops and their representatives came together in Chalcedon. 520 obispos y sus representantes se reúnen ahí en Calcedonia. The council was called by the emperor. Y ese concilio fue convocado por el emperador. He invited the Pope to come as the moderator to discuss the controversy which was within the church. E invitó al mismo Papa a venir a ser moderador del debate, la controversia que Because está dentro de la by iglesia. then Arian had become a bishop in Constantinople. Y para ese tiempo, Arian, el teólogo del que hablábamos, se había convertido en obispo en Caesar Constantinopla. liked him Y al César le gustaba because his theology made it possible for Caesar to become God, porque esta teología permitía que el César llegase a ser Dios. for creatures to become son of God. Habría el espacio para que las criaturas se convirtieran en Dios como hijos de Dios. So
these 520 bishops came together. Entonces estos 520 obispos se reúnen. The Pope couldn't come because Huns were attacking Rome, Italy. Who was attacking? Huns, Okay, H-U-N-S. ya. El Papa no pudo venir porque los hunos estaban atacando Italia. He sent a serious theological tome, T-O-M-E, to help the church council to decide who is Jesus. Entonces él envió un tomo teológico, un seriado de tomos teológicos para ayudar al concilio a decidir acerca de So quién es Jesús. after careful study Así que después de estudio muy cuidadoso of the Word of God and the testimony of the early church fathers, de la palabra de Dios y del testimonio de los primeros padres de la iglesia, Chalcedon Church Council el concilio de Calcedonia decided that Jesus is not created. decide que Jesús no es creado. He is begotten, not created. Él es begotten. Okay. John 3:16 says, Begotten son. for God so loved the world Yeah. that he gave his only begotten Begotten son. son. He's begotten, not created. Unigénito procede de Dios que no ha sido creado. It's like, how do amoebas reproduce? How do you- Amoeba. ¿Cómo se reproduce la amiba? ¿Cómo se reproduce la amiba? By Cell it's one. division. Autodivisión. One amoeba become two, two Una become amiba se three. convierte en dos, dos en tres y así. So, not that that's what happened with God, No es eso lo que pasó con Dios, but if amoeba are so complex, their creator can be a lot more complex, which Sí. we don't understand. si la amiba es compleja, el creador es mucho más complejo al punto de que no podemos entender. So, Chalcedon Conference said, Jesus is not man who became God or a creature who became God. Entonces el concilio de Calcedonia dice, Jesús no es un hombre que se convirtió en Dios, He is God who became man. Él es Dios que se convirtió en hombre. He is from everlasting to everlasting God. Él es desde la eternidad hasta la eternidad He is Dios. the same substance as God. Es la misma sustancia como Dios. The Father and the Son are one. El Padre y el Hijo son uno. Now, this is intellectual revolution. Esta es una revolución intelectual. Remember, the emperor has called the council, El emperador fue el que convocó el concilio. and the church is telling the emperor, Y la iglesia le está diciendo al emperador, you can never be God, tú nunca vas a poder ser Dios. because Jesus was not a creature who became God. Porque Jesús no fue una criatura que se He convirtió en is Dios. God who became man. Él es Dios que se convirtió en hombre. If he is God who became man, Si es Dios convirtiéndose en un hombre, he is the Lord of lords, the King of kings. Él es el Señor de señores y el Rey de He reyes. is the ruler of the kings of the earth. Él es el gobernante sobre los reyes de la tierra. The kings must obey him. Los reyes deben obedecerle a Él. That's what prophet Nathan and Elijah are saying to David and Ahab. Eso es lo que los profetas Natán y Elías están diciendo a David y a You Acab. are king, Tú eres rey, but you are under God's law. pero tú estás bajo la ley de Dios. You cannot covet your neighbor's wife or your neighbor's vineyard. No puedes codiciar la esposa del prójimo o el viñedo del prójimo. You have been given power to implement God's law, A ti te ha sido dado poder para implementar to la ley de Dios, protect citizens, para proteger a los ciudadanos, not loot your citizens. no para saquear los ciudadanos. Now, this is what Luther and Zwingli and Calvin are saying. Y eso es lo que Lutero, Zwingli y Calvino están diciendo, That the Spanish emperor que el emperador español is under God's word, under God's law. está bajo la ley de Dios, bajo la palabra de Dios. The Pope is under God's word, under God's law. El Papa está bajo la palabra de Dios y la ley de Dios. That is changing, reforming nations. Eso está cambiando y reformando las You're naciones. bringing nations under the
word of God. Estás trayendo las naciones bajo la palabra de You are Dios. making nations footstool of God, of Christ. Y estás haciendo de las naciones el estrado de los pies de Dios, de The Lord Jesús. said to my Lord, El Señor dijo a mi Señor, the Father says to the Messiah, el Padre dice al Mesías, sit at my right hand siéntate a mi diestra until I make Columbia your footstool. hasta que haga de Colombia el estrado de tus pies. How long is Jesus sitting at God's right hand? ¿Por cuánto tiempo ha estado sentado Jesús a la diestra del Padre? 2000 years. And when will he come back? ¿Y cuándo va a volver? 2000 años, dice 2000 años. Let's read Hebrews 10, Hebreos 10, verse 13. Hebreos 10, 13. Is that the verse? Yes, sir. Should I read it? Yes, please. Puedo leer para ustedes. Hebreos 10, 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. So when will Jesus come back? Así que ¿cuándo va a regresar Jesús? Cuando sus enemigos estén por el estrado de sus pies. When his enemies are his footstool. So when Peru and Colombia and Venezuela and Cuba become his footstool. Cuando Perú, Venezuela, Colombia, Cuba se conviertan en el estrado de sus pies. When you go out and disciple nations. Cuando ustedes salgan y discipulen las naciones. 1 Corinthians 15. Primera Corintios 15. When will the end come? ¿Cuándo vendrá el fin? Is it word 26 or 25, something like that? Verse Okay. Verse 25. She's quoting passage where it says, where all the people have heard this gospel. Well, that is an American nonsense. Entonces, ella está diciendo que hay un pasaje en la escritura que dice cuando este evangelio haya sido predicado en todas las American naciones. eschatology has confused the whole world. Ese es un sinsentido estadounidense. La escatología americana, American eschatology Yeah, messed up the whole world. ha arruinado el mundo. That's Matthew 24:14. Eso es Mateo 24:14. But Americans don't understand that verse. Pero los estadounidenses no han entendido ese So versículo. let's read 1 Corinthians 15:25. Entonces, 1 Corintios 15:25. Well, thank you for mentioning that verse, Gracias por mencionar ese versículo. because that is a misunderstanding. That verse is a huge problem for global Christianity. Porque ese es un malentendimiento de la palabra que es un gran problema para el cristianismo a So nivel how global. long is Jesus sitting at the right hand of God? ¿Por cuánto tiempo ha estado Jesús sentado a la diestra del Padre, de 1 Dios? Corinthians 15:25. 1 Corintios 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. He must reign until he has put all his enemies under his feet. Debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. So let's read from verse 24. Then the end will come Versículo 24 dice, luego el fin, when he hands over the kingdom to God the Father, cuando entregue el reino al Dios y Padre, after he has destroyed all dominions, authority and power. cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y So the potencia. dictatorships in Cuba and Venezuela and Colombia, after he has destroyed all authorities, Dictaduras en Cuba, Venezuela, en Colombia, después de que haya suprimido toda and autoridad he has made all his enemies his footstool. y haya hecho de sus enemigos el estrado de sus pies. Then the end will come. Entonces vendrá el fin. So, in that verse, Matthew 24:14, En Mateo 24:14 the end will come, it says, dice el fin y vendrá el fin the gospel of the kingdom shall be preached to all the nations. y el evangelio del reino será predicado a todas las naciones And then the end will come. y entonces vendrá el fin. Now, this, for 100 years, Americans have misunderstood
Por 100 años los estadounidenses han malentendido because they don't understand the gospel of the kingdom. porque no se ha entendido el evangelio del reino. They have changed it to gospel of souls going to heaven. Lo han cambiado a un evangelio de almas yendo al cielo. So when this gospel that Jesus died for you, you believe in him, you'll go to heaven. When this gospel of individual salvation has been preached, Este evangelio de que Jesús murió por ti, tú lo recibes, vas al cielo, este es el evangelio individual so que se the ha gospel predicado. has been preached to all the nations. What's a nation? Salvación individual, perdón. Entonces Americans- dice, el evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Qué es una nación? American theology does not understand what is a nation. La teología americana no comprende qué es una nación. Fuller School of World Mission, La Escuela de Misiones de Fuller, U.S. Center for World Mission, el Centro Americano para Misiones Mundiales, the Lausanne Congress, etc. el Congreso de Lausanne, etcétera, They define nation as people group, definen nación como un grupo de personas, ethne. un grupo étnico. We will talk about nation later Vamos a hablar de naciones because después. Napoleon and Simon Bolivar were also confused about what is a nation. Porque Napoleón y Bolívar también estaban confundidos de qué es una But nación. basically, the evangelical theology in America does not understand what is a nation. Pero básicamente la teología evangélica en Estados Unidos no entiende lo que es una nación. It does not understand what is the end. No entiende lo que es el fin. So, gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, then the end will come. Americans don't understand any of those three things. Therefore, they misunderstand the whole verse. El evangelio del reino será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Estados Unidos no entiende ninguna de las tres. Por eso se ha malentendido el The great evangelio. missionary movement 100 years ago in America was called student volunteer movement. Okay. El gran movimiento misionero de hace 100 años en Estados Unidos se llamó el movimiento misionero And estudiantil. they were the first to use this verse, Matthew 24:14, Y fueron los primeros en usar este versículo de Mateo as a 24, motivation for 14 mission. como una motivación a las misiones. Then when Lausanne Congress met in 1974, I was there. Luego estuvo el Congreso de Lausanne en el 74, yo estuve allá. Billy Graham quoted that verse. Y Billy Graham presenta este versículo. Then when the U.S. Center for World Mission published the perspective on world mission, Y cuando el Centro Estadounidense para Misiones Mundiales presenta la perspectiva de forward esto, was written by Leighton Ford, Billy Graham's brother-in-law. Say that again, please. Leighton Ford is Billy Graham's brother-in-law, Okay. son-in-law. El nuero, yerno, ¿cómo se dice? Brother-in-law. El yerno, cuñado de Billy Graham escribe, gracias. He quoted that verse, Matthew 24:14. Citó este versículo Mateo 24, In 14. the beginning of the perspective on world missions. En una perspectiva que presenta misión mundial. In that very influential perspective on world mission, there is a whole chapter by Eldon Ladd, George Eldon Ladd. Okay, y hay George Eldon Ladd was a professor in Fuller. Y hay todo un capítulo que se habla de esa perspectiva, ahí en esta perspectiva que se presenta, de un profesor en Fuller. He has an important chapter in this perspective on world mission. Tiene un capítulo importante que habla de esta perspectiva de misión And in that mundial. one chapter, Y en un capítulo, 3 times it is said, 3 veces se dice, Matthew 24:14 Mateo 24, 14, is the most important verse in the New Testament for missions. es el versículo más importante en el Nuevo Testamento para las misiones. So, it's because of this misunderstanding that the gospel of kingdom will be preached to all the nations. They have been saying that we must reach all the unreached people groups with the gospel story. Entonces, por todo este malentendimiento de que hay que predicar el evangelio del reino a todas las naciones, que entonces hay que ir y alcanzar a todos los grupos no alcanzados. And that's why the missions during the last 100 years have been very ineffective in discipling nations. Y por esto es que las misiones en los últimos 100 años han sido muy inefectivas en discipular las naciones. So a whole new theological debate has to begin within the Protestant church. Entonces todo un nuevo debate teológico tiene que iniciar dentro de la iglesia What is protestante. Jesus waiting for?
¿Qué está esperando Jesús? What is second coming waiting for? ¿Qué se espera para la segunda Is he venida? waiting for the last unreached people group to be reached with gospel story? ¿Será que está esperando que el último grupo de no alcanzados se le presente la historia del evangelio? Or is he waiting for his enemies to be made his footstool? ¿O está esperando que sus enemigos sean hechos el estrado de sus pies? For the nations to be discipled. Para que las naciones sean discipuladas. Está esperando que las naciones sean And discipuladas. is discipling nations the same thing as telling the gospel story to unreached people groups? ¿Y será que el discipulado de una nación es lo mismo que contar la historia del evangelio a un grupo no alcanzado? So basically what I'm saying is that evangelical movement is not biblical Protestant theology. Básicamente lo que estoy diciendo es que el movimiento evangélico, evangelical movement, Is not evangelical movement, even within YWAM, is not Protestant theology. el movimiento evangélico aún dentro de JUCUM no es teología protestante. It is not discipling nations. No es discipular naciones. So we won't take any more time, but go back to what I was saying about the impact of Chalcedon Conference. Entonces vamos a regresar al impacto del concilio en Calcedonia. Here are 520 bishops and their representatives Están estos 520 obispos y sus saying representantes to the emperor diciendo al emperador: that you are the emperor, tú eres el emperador, but Jesus is the king, a ruler of the kings of the earth. pero Jesús es el gobernante sobre los reyes de la You tierra. are under his law. Tú estás bajo su ley. This is what began to create the rule of law, Eso es lo que comienza a crear el gobierno de la ley. and we might in the evening continue with the theme of the law, Y tal vez en la noche continuemos con la temática de la ley. because the law is a great contribution that the Roman Catholic Church made to Europe. Porque la ley es una gran contribución que It's a great contribution that The Roman Catholic Church made to. que la Iglesia Católica Romana ha dado a Europa. The university is a great contribution that the Roman Catholic Church made. Las universidades son una gran contribución que la Iglesia Católica Romana hizo. Music is a great contribution from the Catholic Church. La música es una gran contribución de la Iglesia Católica. Medieval technology is a great contribution from the Roman Catholic Church. Tecnologías medievales son una gran contribución de la Iglesia The Católica. Protestant Reformation took the best from the Roman Catholics Y la Reforma Protestante toma lo mejor de la Iglesia Católica and gave it to the whole world. y lo entrega a todo el mundo. So, but let's continue with the law, focus on law in the evening. Entonces vamos a continuar con esto de la ley en la noche. But right now, let's take questions. Oh, 10 minutes for questions. 10 minutos para preguntas. Now, this is very disturbing, but Reformation is always very disturbing. Esto es un poquito disturbing, perturbante, pero la reforma siempre es perturbante. Perturbadora. There's a question over Yep. there. Espera el micrófono. Gracias. Bueno, excelente ponencia definitivamente acerca de la historia. Pero también citando, Pégatelo más. también citando algo que usted mencionaba el día de ayer, mencionaba mucho acerca de que deberíamos de rescatar las enseñanzas jesuitas, si no estoy mal. Lo que sucede es que en Latinoamérica los jesuitas fueron los creadores de la teología de la liberación, la cual prácticamente es una mezcla entre el cristianismo y el marxismo. Entonces, en Latinoamérica, mencionar que debemos rescatar las enseñanzas jesuitas, prácticamente lo que se incita es levantamientos armados, marxistas, que sucedieron en los años 60 y 70 y 80. Si pudiera profundizar en eso, se lo agradecería. Gracias. Thank you for that good observation. Gracias por la buena observación. It's true that liberation theology
became part of Jesuit teaching in South America. Es verdad que la teología de la liberación fue parte de la enseñanza jesuita en Latinoamérica. And that is no better than what happened in Venezuela or Cuba or Russia. That's known better. It's not better. Y no es mejor que lo que ocurrió en Venezuela, en Cuba. But the guilt for it Pero la culpa de ello is really with the Pentecostal and charismatic and Baptist missionaries who came from America. es realmente de los misioneros pentecostales, carismáticos y bautistas que vinieron de They never Estados taught in, Unidos. they never taught in South America. They never taught. They never taught South American Nunca enseñaron Christianity en el cristianismo suramericano how the Bible emancipates from poverty and Com- develops nations. cómo la Biblia nos emancipa de la pobreza y desarrolla las naciones. They only taught how to go to heaven, Solo enseñaron cómo ir al cielo, how to speak in tongues, cómo hablar en lenguas. and some of them also taught how to roll on the ground and cry. Y algunos también enseñaron de cómo echarse al piso y llorar. Well, I mean, this is caricature. This is caricature. I'm simplifying. I'm being crude. Esto es caricaturesco. Estoy simplificando las cosas, entonces puede ser muy crudo. Praise the Lord for all the missionaries who came here and established all the churches. Gloria a Dios por todos los misioneros que vinieron acá y establecieron las But iglesias. lot of the success of the Protestant mission, Pero mucho del éxito de la misión the protestante, missionaries did not understand. los misioneros no lo entendieron. The reality was that South America knew La realidad era que Sudamérica sabía that there is something wrong with the Roman Catholic Church. que había algo que no estaba bien con la iglesia católica. We want a faith that created North America and Germany and Switzerland and England. Queremos la fe que creó Norteamérica y Alemania, Inglaterra y Suiza. So they were very open Así que estaban muy abiertos because Roman Catholicism and secularism and communism have failed in South America. porque el catolicismo romano, el secularismo y el comunismo habían fallado en Sudamérica. So because everything has failed, they were looking for the secret of the success of North America. Y como todo había fallado, estaban buscando el secreto del éxito de Estados But the Unidos. missionaries who came here, Pero los misioneros que they llegaron did not know why Protestant Christianity created a great nation. no sabían por qué el protestantismo cristiano creó tal gran nación. They only knew how the Jesus saves and takes you to heaven. Solo sabían la parte cómo Jesús te salva y te lleva al So cielo. they never taught the secret of economic success of Germany Entonces nunca enseñaron el secreto del éxito económico de or Alemania the USA. o de Estados Unidos Why has freedom succeeded, democracy succeeded? o de por qué la libertad y la democracia había tenido éxito. Therefore, when the liberation theology came, Por tanto, cuando llega la teología de la liberación, it was attractive fue atractiva because Protestants were not teaching. porque los protestantes no estaban enseñando. Well, they were not Protestants, they were evangelicals. Bueno, no eran protestantes, eran evangélicos. And that's why now the Lord is bringing this under school of biblical worldview and development. Y es por eso que ahora el Señor está trayendo bajo esta escuela de cosmovisión bíblica y este seminario de cultura So that we begin to study God's Word para que comencemos a estudiar la palabra de Dios and we begin to recover the rich heritage of the Protestant tradition, y comencemos a recuperar la herencia tan rica que hay en el protestantismo, including the rich heritage of the Roman Catholics. incluyendo la rica herencia que hay de la Iglesia Católica Romana. So, take education. La educación, por ejemplo. Roman Catholic Church invented the university. La Iglesia Católica Romana inventó la universidad. And we'll talk about it this evening. The University of Bologna was the first university. Y vamos a hablar esta noche de la Universidad de Polonia. It is law university. Bolonia, que fue una universidad de leyes. It is law university. De leyes. And rule of law, it helps shape. Y el gobierno de la ley ayudó a moldear. Luther is a professor in a Catholic university. Lutero era un maestro, un profesor en una universidad católica.
So what he does is takes the best of the Roman Catholic educational tradition Y lo que él hace es tomar lo mejor de la tradición And he educativa de la gives it Iglesia to Católica everyone. y se lo da a todos. priesthood of all believers means El sacerdocio de todos los creyentes significa that everyone is a priest, everyone must know God. que todos son sacerdotes, todos deben conocer a Dios. So priesthood of all believer is taking the best of the Roman Catholic tradition, giving it to everyone. El sacerdocio de todos los creyentes es tomar lo mejor de la Iglesia Católica y darlo a todos. So we are not anti-Catholic. No somos anticatólicos. I'm almost anti-evangelical. And none. I'm coming across almost as an anti-evangelical. Casi estoy llegando a antievangélico. Oh, I'm not. Pero no soy. I'm emphasizing the necessity of the Holy Spirit. Pero estoy enfatizando en la necesidad del Espíritu Santo. I'm emphasizing the necessity of Jesus Christ as Lord. Y estoy enfatizando en la necesidad de Jesús como el Señor. So I'm recovering the best of the Protestant tradition. Estoy recuperando la riqueza del protestantismo. But basically, we in India, you in South America, Pero básicamente nosotros en India, ustedes en Sudamérica, you have to free yourself from the influence of the past deben liberarse a sí mismos de la influencia del pasado, to study the past, estudiar el pasado to really understand the biblical worldview. para de verdad llegar a entender la cosmovisión bíblica. So, yes, in praising the Jesuits, I'm not praising liberation theology. Entonces, al hablar bien de los jesuitas, no estoy hablando bien de la teología de la liberación. That woman, Katie, Esta mujer, Catherine, she changed Germany. cambió a Alemania. Liberation theology did not change anything. La teología de la liberación no cambió nada. She was a capitalist. Ella era una capitalista. She was using the capital, one talent, to make more talents. Estaba usando el capital, un talento para generar más. We will continue that with the economics in looking at what happened in Holland, what happened in Scotland. Vamos a mirar más de eso después hablando de economía, de cómo pasó en Holanda y en Escocia What happened in America? y en Estados Unidos. Why did America become so strong economically? ¿Por qué Estados Unidos se convirtió en algo tan fuerte económicamente? So that's where we're trying to go. Hopefully we'll get somewhere. Esperamos llegar allá, hacia allá estamos tratando de ir. We have time for one more question? We don't. Sorry. No hay más I tiempo. apologize. I meant to give you 1 hour and I didn't give you only 10 minutes. Discúlpeme, se suponía que le iba a dar 1 hora de preguntas, les di solo 10 minuticos. So maybe we can take questions first tonight Tal vez esta noche mejor empezamos con las and then preguntas. continue the story of law, Y luego seguimos la historia de la ley. because some of you are studying law or want to study law, Porque algunos de ustedes que están estudiando ley o quieren estudiar and ley. that's very important, Eso es muy importante. because the law is the heritage of God's people. Porque la ley es la herencia del pueblo de Dios. Amen. Amén. Fuerte aplauso. Muchas gracias, Vishal. Muchas gracias, Sebastián. Entonces...